Amigues, bienvenidos al episodio número 202 de Esto también es política, el podcast que llega pues hasta tus pabellones auditivos como siempre para sacarte de esa vida mundana un poco rutinaria que llevas, de esta mierda de vida que llevas, pues para contarte un poco lo que sucede, lo que pasa, el chascarrillo, bueno, y además para traerte también el saber estar nuestro, la presencia que tenemos, ¿no? La presencia, somos los nuevos Bertino Borne del presente. Ojo, Bertino Borne. Ya hablamos que igual puede entrar en el saco Julio Iglesias. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, no, hombre, pero Bertino Osborne me parece poco. O sea, yo deberíamos tener más alto un Julio Iglesias, un Papuchi, bueno, me refiero a alguien con verdadera influencia sobre el mundo internacional y nacional allá donde nos movemos. Papuchi, Por lo demás, pues Papuchi. nada, muy bien, encantado de volver a un clásico de este podcast. Bravo, un aplauso ya desde aquí para los grandes clásicos, para el Madrid-Barça. Bueno, desde aquí todo nuestra felicidad puesta en este episodio porque creemos que haciéndolo todos los años es una cosa que no podía faltar en este año, porque además la gente ya lo estaba pidiendo. O sea, lo estaba pidiendo ya. Había hordas de gentes en las calles pidiendo estas cosas. No sé si lo has Hombre, que visto. sin la brújula que proporcionamos a veces, pues la gente se Efectivamente, pierde al final. efectivamente, la Y ya brújula. llevamos 20 días, a ver, de año y Claro, la gente no, está no, ya no. diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, ha habido gente que en enero no sabía muy bien qué hacer. Es decir, ha dicho, yo para mí ha pasado enero, esto no han hecho este episodio, ¿qué está pasando en el universo, no? Bueno, en fin. Que Antes de... han quitado ya del podcast, a lo mejor, ¿no? Pensar. Efectivamente, puede ser también, puede ser. Antes de comenzar, oye, agradecer a todos los que nos habéis dejado comentarios por Spotify y diferentes plataformas. En Evox también han dejado unos cuantos comentarios. Y nada, sobre todo gracias por compartir vuestras bebidas alcohólicas en las fiestas navideñas, que eso nos parece muy bien. Nos hicieron, fue una cosa que se me olvidó comentar, hicieron hincapié en qué pasaba con el champín. Es una cosa que se ha gestionado mucho y en mi casa este año ha habido champín. O sea, se me olvidó ¿Qué decírtelo. dices? Ha habido champín, sí, sí, de Peppa Pig además. No sé si lo dije, pero ha habido champín de Peppa Pig. Champín rosa para los niños, evidentemente. Algún adulto lo probó. Y es ¿Algún bebida adulto, azul. algún adulto que está haciendo este podcast? Quiero Algún decir. adulto de los dos que está haciendo este podcast lo llegó a probar, efectivamente. Bueno, ahí ya que quede a discreción de cada uno. Y es No voy a bebida revelarlo. azucarada con gas. Con gas malo, porque claro, el gas en cuanto abres la botella hace el gas. Adiós. Y al final se queda en un agua de colores. De colores se visten los campos. O sea que De colores casi no fue. me atrevo a asegurar que poco incitadores a la bebida. Hombre, un color rosa, que quieras que no, hay bebidas Sí, que son ahora azules. está muy, sí, está muy de moda todas las bebidas rosas, es verdad. Claro, pues ya está. Entonces, bueno, que se nos olvidó meterlo y creo que es una bebida pues que ha acompañado a Bueno, muchos jóvenes. a mí no se me olvidó, ya te lo digo, que a mí no se me olvidó No, meterlo. digo porque en tu casa no se trabaja el champín, pero bueno, que es una No. bebida que ahí está. Aquí en mi casa somos honestos, quiero decir, o bebemos o No, no, pero sí, ¿no crees ¿sabes? que es como un poco incitar ya a los muchachos a que, en plan, hombre, tu botella, tú tienes que tener tu botella, chico, todos tenemos botella, no vas a tener la tuya, claro. Digo, Hombre, incita un poco a iniciarse, ¿no? Es un poco un reto iniciático que, bueno, el niño o la niña, bueno, pues puede decir, bueno, Y qué, las navidades que viene iremos un paso más allá, espero, ¿no? Que me y dejes qué por lo menos bonito probar, yo qué sé, el vino, a lo mejor. Qué bonito ese primer botellín, ¿no? Que te da un tío, un familiar así, que te dice, hombre, ya tiene 17 para 18. Este botellín ahí que te sabe Bueno, mal. creo que ahora ya eso mayor. Que te voy a decir que qué bonito ese momento cuando le dice, venga, cata y dale un trago. Y la madre o el padre dicen, que no lo toques. Y tú le dices, dale tú que ya te defiendo, no te Yo me preocupes. encargo, claro. No, claro. Lo que no sabe el tío ese es que luego en tu casa vas a tener represalias, claro. Pero bueno, eso es Bueno, otra pero cosa que vamos ya a ver. gestionarás en el Pero eso ya es un futuro. problema del niño o de la niña. Efectivamente. ¿Sabes? Bueno, pues nada, hemos llegado hasta aquí, dando pasos firmes como siempre y con la cabeza alta. Y ojo, la semana pasada se grabó episodio 201, esta semana se graba episodio. No nos calentemos, amigos, amigas. O sea, no, Bueno, quiero no, decir, esto es no, no, inesperado, o sea, quiero decir, es claro, inesperado, puede ocurrir, ha pasado varias veces que grabamos muy seguido y de repente paramos 3 meses, o sea, quiero decir.
no creáis que esto va a ser aquí jauja, ¿vale? O sea No. que bueno, ahí queda la cosa. Vamos a nuestro repaso, bueno, a nuestra predicción anual, a hablar un poquito de qué va a pasar en este 2026, porque como hemos dicho, está un poco la gente perdida, ese mapa que nosotros le planteamos sobre la situación geopolítica mundial, en este caso mundial y en otras ocasiones, que no sé si habrá el caso nacional, bueno, pues faltaba y hoy vamos a empezar a dar esos primeros pasos pues, para llegar y que este 2026 no se os haga mucha bola, también os digo. Puede ser, ¿no? O Bueno, se sea, va a hacer. Hagamos este programa, no se va a hacer. se va a hacer. Nacional, pues no, porque hay muchas cosas de las que hablar y bueno, como llevamos también mucho tiempo sin hablar de política nacional, bueno, más allá del ciclo electoral que ya se inició con las elecciones anticipadas de Extremadura, ya se han convocado las de Castilla y León, vendrán otras a lo largo del año y quién sabe si las generales, porque esto nunca se sabe, que en 2027 regresaremos a locales y nacionales obligatoriamente si no se han celebrado antes. Bueno, Ujú. si eso ya algún día nos dedicaremos a España, regresaremos a hablar de España. Pero son muchos temas internacionales los que se nos plantean en este 2026 y estaría, bueno, pues eso, como este programa, siempre este tipo de episodio, bueno, vamos a ver dónde vamos a tener que poner el foco a lo largo del año, algunas cosas más inmediatas, otras un poco más adelante, pero bueno, el mundo desde luego este año va a estar bastante agitado en línea general. Sí, efectivamente. Vale, pues genial, adelante. Vamos a los temitas internacionales y ya si eso hablaremos de España, que te iba a decir que he notado a Perro un poquito de Está de mejorado, bajona. también te digo. Está, Sí, sí. está pasando muchas Eh, cosas, pero bueno. se va pareciendo cada vez más al que bebe de Indiana Jones y la última cruzada, el que bebe el grial, que no es el bueno. El que, Poco a el poco. que se lanza, ¿no? El que se lanza a ver. Sí, Sí, la verdad es que le está sí. pasando factura las legislaturas sandungueras. Bueno, pues dejando un poquito a Perro de lado, vamos a nuestro primer temita guapo, que son, bueno, pues el estado que ahora mismo está manejando el planeta Tierra, ¿no? Podríamos decir el Bueno, estado que se ha nombrado automáticamente como delegado, ¿no? De la Tierra y que está intentando un poco gobernarnos a todos con su anillo único y su pelazo único, ¿no? Estados Unidos. sí, he visto un meme buenísimo que es Sauron entregándole su réplica del Señor de los Anillos a Trump, como María Corina Machado le entregaba la medalla del Madre Nobel. mía. Sí, yo he visto uno en el que, ¿cómo se llama? Juan del Val le entrega su premio, esto lo han hecho los del Mundo Today, que le entrega su premio, ¿cuál ha ganado? ¿El Planeta, el Cervantes o planeta. el Planeta? El Eso, el planeta. Planeta. Bueno, pues eso. Bueno, pues efectivamente vamos a empezar por Estados Unidos. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos, pero en este primer tramo vamos a fijarnos más en su interior, porque es verdad que Estados Unidos está haciendo, bueno, menearse al mundo desde que ha empezado el año, desde el mismo 3 de enero, Ujú. y se prevé que lo seguirá haciendo durante este año, digo, en cuestión de relaciones internacionales, pero es muy importante que también entendamos que todo lo que está pasando internacionalmente responde también a clave interna, y es que este año 2026 es un año muy importante dentro de Estados Unidos, para empezar porque es el 250 aniversario de la República, de la fundación del país, y bueno, claro, se prevén grandes festejos para celebrar la democracia en un país que ahora mismo no sabemos muy bien si es una democracia, lo cual, oye, tiene mérito, ¿no? Bueno, sí, además fomentan que en otros países tampoco se lleve a cabo una democracia cerrada, o sea que muy bien que están llevando sus políticas a otros países, ¿no? Bueno, o han cogido ideas de otros países también. Ah, también La, anda. la realidad es que, como hablábamos en el capítulo de la semana pasada, bueno, pues Trump casi está actuando casi más como un dictador, como un autócrata, incluso casi como un monarca. Vamos a ver que evidentemente en clave interna lo que se está plantando en Estados Unidos es la capacidad o la incapacidad que tienen otras instituciones de limitar el poder, en este caso del presidente de los Estados Unidos, que es una cuestión crucial para el país que inauguró la era liberal y que se aseguró de que sus tres ramas de gobierno, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, fueran teóricamente iguales en poderes y tuvieran un sistema de contrapesos y de controles que impidieran a cualquiera de los tres poderes alzarse sobre los otros y poder actuar con la discrecionalidad con la que estamos viendo que hace Trump. Lo que pasa es que, y para esto sí que lo vamos a ver pronto, que en las próximas semanas, en los próximos días, no tardará mucho,
el Tribunal Supremo estadounidense empezará a resolver cuestiones que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, tiene que resolver un asunto sobre si el gobierno tiene posibilidad o capacidad para despedir cargos de agencias independientes o si puede imponer aranceles sin el control del Congreso, sin el control efectivo del Congreso. Claro, en condiciones normales y en un Estados Unidos, bueno, el Estados Unidos que más o menos hemos conocido en los últimos 25 o 30 años, cualquiera pensaría que efectivamente el Tribunal Supremo le diría al presidente que se está calentando. La cuestión está en que ni estamos en un momento normal ni estamos ante un Tribunal Supremo normal. Hay que recordar que de los 9 miembros, 4 han sido nombrados por Trump y habrá que ver. Se da por hecho que los considerados progresistas votarán a favor de limitar ese poder y que al menos 3 de los conservadores lo harán a favor de Trump. Hay 3 que son las dudas, pero que tampoco nos extrañaría si deciden apostar por las tesis de Trump. En cualquier caso, eso sí que nos dejaría un Trump donde efectivamente, tal y como declaró, su única limitación sería su propia moralidad. Así que bueno, pues que Dios nos pille confesados. ¿Crees que como buen monarca autoritario podría fundar su propia religión? Está a un paso ya bueno, al final tiene grandes torres doradas en las que pueden ir a adorarle y tal. O sea. A mí me parece que está bastante cerca, ¿no? De ser el trumpismo casi una religión y en cierto modo plasma un poco la construcción de ese poder personalista y bastante simbólico, porque además es que Trump no solo ejerce el poder o se encarga de que nos enteremos y se encarga de escenificarlo. Casi podemos decir en un culto a la personalidad como el que se desarrolla en las dictaduras personalistas. Y bueno, pues ¿no? Vemos a María Corina Machado entregándole la medalla del Nobel. Vemos que, me he enterado hoy, por cierto, que hay un proyecto para construir un arco del triunfo cerca de camino a la Casa Blanca. No sé qué triunfo, pero ahí está. A lo mejor es el de Groenlandia, no lo sabemos. Que está construyendo una sala de fiestas en la Casa Blanca. Bueno, digamos que representa una escenografía también y unas apariciones públicas, como digo, más propias de una monarquía y no contemporánea precisamente que otra cosa. Se está fomentando más, no sé si la rueda de prensa, el salir a hablar en público, todo esto durante esta legislatura justo para, no sé, dar bombo un poco a los éxitos, entre comillas, que está consiguiendo. Bueno, en general es verdad que aquí en España no estamos tan acostumbrados a que los responsables políticos salgan a dar ruedas de prensa, acepten preguntas y salgan con tanta asiduidad y reciban preguntas libremente, ¿no? Que eso es verdad que en Estados Unidos pasa mucho, pero también te digo que, claro, es muchas veces una escenificación. También te digo, o sea, hay veces que Trump dice cosas así un poco, ¿no? Sí. Hoy... por ejemplo, o ayer me parece, le preguntaban que Macron había dicho que no iba a formar parte de su comité para la paz en Gaza y al principio dice pues que le parece muy mal, que le va a poner un arancel del 200% al vino y al champán francés. Mía, y luego dice, bueno, pero seguro que no ha dicho eso, a mí me cae genial. O sea, es como, bueno, pues, ya. di cosas que alguna Qué será. Qué señor. Lo que sí que parece es que evidentemente Donald Trump, sobre todo con estas intervenciones públicas y sobre todo las que, porque a nosotros nos llegan evidentemente cuando se tratan asuntos internacionales, pero él hace muchas intervenciones de carácter interno y bueno, vemos una administración que ha optado por entrar en la guerra cultural, no como un mero espectador, sino directamente, lo cual no es tan habitual o no ha sido tan habitual en Estados Unidos. También el Tribunal Supremo va a tener que resolver sobre algunos casos que son los que están más candentes ahora mismo en la guerra cultural estadounidense, como por ejemplo la cuestión del voto por correo, que ya sabemos que Trump lo demoniza y que bueno, y puede perjudicar mucho a los demócratas. El derecho a portar armas, porque en Hawái aparece una legislación estatal que impide llevar armas en una propiedad privada sin el permiso expreso del dueño y bueno, el gobierno y los trumpistas dicen que cómo va a ser eso, cómo voy a entrar yo en casa de alguien y sin armas, ¿no? Claro, que de verdad, de una vergüenza. Y bueno, también está muy reciente el inicio de una cuestión judicial sobre los derechos de las personas trans. Por ejemplo, ya sabemos que Trump ha atacado mucho y la cuestión del deporte profesional y estas cosas. Bueno,
claro, es que eso entra dentro de los derechos individuales que teóricamente protege la Constitución, y así que la Corte Suprema también tendrá que decidir sobre estos asuntos. Al final, de esas decisiones judiciales del Tribunal Supremo, pero que no nos engañemos, el Tribunal Supremo es un tribunal muy politizado en líneas generales, siempre lo ha estado, cuando ha estado un gobierno demócrata y cuando ha estado un gobierno republicano. Bueno, pues eso, quizá nos deja ese punto en el que el Estado o el gobierno, en este caso, no solo participa y toma partido en estas guerras culturales, lo cual, bueno, pues genera todavía una sensación de polarización mayor, ¿no?, de la que ya hay en Estados Unidos, y que lleva en muchos casos a esa utilización o normalización de la violencia política, ¿no? Por ejemplo, cuando la portavoz del gobierno o la secretaria de Justicia, la fiscal general, Pam Bondi, se refiere a gente que protesta como terroristas internos. O sea, no estamos hablando de Osama Bin Laden en mitad de Minneapolis protestando. Estamos hablando de gente que no le parece bien lo que hace, por ejemplo, el ICE con las personas, por ejemplo, matándolas aparentemente sin motivo. Sí, por lo que sea. Pues la gente protesta y, sin embargo, eso es calificado desde el gobierno como terrorismo interno y justifica cualquier tipo de acción de las fuerzas que ahora mismo parece que el gobierno controla y que utiliza en esta violencia política, como el ICE, como la Guardia Nacional, que moviliza y mete en las ciudades, incluso aunque las ciudades o los estados se opongan a ello. Y esto es un poco lo que nos vamos a encontrar en un año en el que no hay que olvidar que el 5 de noviembre se celebran las midterms, las elecciones mitad de mandato, que pueden cambiar un poco el tablero de juego, porque hay que recordar que se cambia la Cámara de Representantes entera, y que todos los indicios parece que harán que ese 5 de noviembre, esas elecciones harán que la Cámara cambie de manos. Actualmente está controlada, aunque por un margen muy estrecho, por los republicanos. Parece que va a cambiar a manos demócratas. El Senado, aunque hay mucha gente muy optimista diciendo que también puede cambiar de manos, yo eso no lo veo tan claro, porque el Senado es otro tipo de elección. Lo que sí es posible es que se estreche el margen de diferencia, que ahora mismo son 6 senadores, que se estreche, y que puede, bueno, siempre en Estados Unidos siempre existe la opción de buscar algún flip en el voto de algún senador, que, bueno, puede complicar un poco más las cosas a Trump, pero eso significa que, aunque Trump bromee con que a lo mejor no hacen falta elecciones, que bueno, que vaya broma, ¿no?, en el momento en el que estamos. Bueno, un ámbito interno. Eso es como cuando claro, Ansar hablaba en catalán en la intimidad. claro. Eso. Bueno, pues lo que quiero decir es que eso significa que Trump sabe que si la Cámara de Representantes cambia de mano se puede producir un bloqueo institucional, y eso a lo mejor hace que acelere muchos de sus planes y acciones, pensando en que, bueno, aunque no tengo dudas que luego, en el caso de que fuera así, luego haría lo que le salía a los cojones igualmente, pero bueno, puede condicionar o limitar sus políticas los últimos 2 años de mandato. Pues bueno, ahora tendrá que acelerar. Ya vemos la insistencia con el tema Groenlandia, del que hablaremos en un momento. Ha vuelto a sacar Canadá a la palestra. Bueno, hay muchas cosas que tratar, pero repito, muchas cosas que tenemos que entender que están ocurriendo en clave interna, digamos, Claro, del país. lo que te iba a comentar es que, como comentabas antes, nosotros aquí vemos un poco, pues, la imagen internacional que se desprende de Estados Unidos y de su presidente y sus representantes. Quizá lo que no se aprecia tanto es ningún movimiento opositor fuerte que pueda plantarle cara a Trump, pues, y no sé si llega a verlo. Algo que puedas decir, oye, mira, pues es una alternativa y le están haciendo frente al presidente ahora mismo. Digamos que no hay un movimiento unitario, pero sí hay oposición. Lo que pasa es que esa oposición, como digo, no forma un frente unitario. Para empezar, primero, porque la parte del establishment demócrata, digamos, sigue teniendo una visión, bueno, desde luego, bastante timorata sobre qué hacer o cómo oponerse a Donald Trump. Y de hecho efectivamente estamos a un año, menos de un año de las elecciones de midterm, pero eso significa que estamos a unos 2 años de empezar la campaña electoral, la carrera electoral para las presidenciales de 2028. Y a día de hoy no hay ni siquiera una mínima idea de quién podría ser el candidato demócrata. Y eso es terrible, porque, como ya dijimos en su momento, ahora mismo hay muchas posibilidades que representan cosas muy distintas. No sé si es que están esperando a ver en qué situación va a estar Estados Unidos después de las midterms, pero lo que sí sé es que, sobre todo, si no es un candidato conocido o no es un candidato, vamos a decir, de consenso en todo el país, lo cual es extraordinariamente complicado,
pues este tiempo le iría bien para ir, bueno, cogiendo ese liderazgo, cogiendo ese que se le vaya viendo, que se le vaya, bueno, construyendo un mensaje contra el que sea heredero de Trump, que ya veremos si bueno, si no es el mismo, pues si decide presentarse, ya veremos. Yo apostaría. Pero si no es J.D. Vance o es Marco Rubio. Ojo con Marco Rubio, que parece que está ganando dentro del trumpismo, incluso dentro del Partido Republicano no tan trumpista. Bueno, lo ven con mejores ojos, porque, bueno, no es J.D. Vance, que está puto loco y que además solo suelta tonterías una detrás de otra. Pero dicho esto, pero sí que hay oposición y lo que pasa es que la oposición ahora mismo se está centrando en territorios locales y estatales, no en una movilización nacional. Y vemos voces muy distintas a las ya conocidas de Bernie Sanders o de Alexandra Ocasio-Cortez. Se han unido, por ejemplo, Mamdani en Nueva York, Talarico en Texas. Texas es que es un estado republicano y Talarico es un demócrata que se presenta profundamente cristiano. Fue Reigodo, fue en su tiempo. Fue un Reigodo de los... Correcto. La lista de los reyes. Bueno. Quiero decir, poco a poco van saliendo líderes, pero claro, líderes que responden con su discurso a una localidad concreta. O sea, el discurso de Talarico está muy bien para Texas y eso es lo que le está... Sigo pensando que tiene muy difícil ganar la carrera del Senado a Texas, pero bueno, está ahí. O sea, es una opción con un discurso bastante novedoso que, por supuesto, al establishment democrático, al demócrata no le gusta. Yeah. Pero por eso responde a esa realidad, pero dudo mucho que, por ejemplo, que Talarico en sitios como California o Washington pudiera tener mucho seguimiento. Lo que sí sé es que es muy probable que si los demócratas quieren tener alguna opción para 2028 tengan que virar un poco a la izquierda hacia ese socialismo demócrata, como digo, que encabezan Sanders y Cortez, porque ahora mismo es lo que parece que funciona. Mamdani lo ha demostrado con un discurso abiertamente, vamos a llamar, lo que aquí en Europa llamaríamos socialdemócrata, que para allí es de ser muy rojo, pero bueno, que aquí es un discurso de izquierda moderada, sin decir mucho más, pero que ha triunfado, que le ha arrebatado la alcaldía a su enemigo demócrata y a su rival republicano. O sea que yo creo que irán por ahí los tiros, pero supongo que esto nos empezará a mover hasta después de las midterms para ver en qué situación se encuentran sus congresistas y sus senadores, pero no deberían dejarlo pasar mucho más, porque como hemos contado aquí muchas veces, las elecciones estadounidenses, las carreras dentro de los partidos, las primarias, empiezan ya en 2027, o sea que no, a mediados de 2027, o sea que no deberían tardar mucho en empezar a elegir candidatos, la verdad. Bueno, lo bueno de Estados Unidos es que cada día te levantas con una noticia nueva, tienes que estar ahí al tanto y que va a haber sorpresas. O sea, ya solo la compra de Groenlandia o cualquier otro país que le interese a este señor comprar, vaya a ser que quiera Andorra, por ejemplo, ¿no? Imagínate, pues mira, ya estamos ligados. Porque dicen, no, es que quiero un sitio para ir a esquiar. No, importantísimo para la seguridad mundial. Es como, no, es que me gusta mucho. No sé si has escuchado, bueno, es que a Groenlandia le vamos a tratar luego, pero no sé si has escuchado el discurso de hoy que ha dado en Davos. No, el Trump, bueno, Donald Trump. Hoy ha insistido en que lo que quiere negociar es la compra, cree que es un precio muy pequeño por todo lo que Estados Unidos ha hecho por Europa y por el mundo. Ah, claro, joder. Claro. Y básicamente decir, además es un trozo de hielo. Ha venido a decir, ¿eh? O sea, es como si es para los cubatas. O sea, sí, vamos a quitar un problema. Si es que quitar los problemas. Claro, si es que al final. Bueno, seguimos, ¿no? Con nuestra lista. Vamos con el siguiente tema. Mientras que Estados Unidos está ahí con el rey y sus locuras, lo contaremos aquí porque Estados Unidos es un tema que a nosotros, bueno, concretamente nos apasiona vuelve loco. Y no lo podemos dejar de lado, claro. Podríamos llamarlo como la película de Disney, ¿no? El emperador y sus locuras es lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. Damos el salto, mientras que, pues ya digo, allí pasan cosas sandungueras, aquí en Europa estamos un poco, no sé si a la espera o mirando un poco a ver qué hace este señor para intentar dar una respuesta, y no sé si conjunta o cada uno vamos por nuestro lado. Bueno, yo, como diría Cristiano Ronaldo, estoy confiante. Es verdad que estoy confiante sobre todo en la Unión Europea, aunque pueda parecer paradójico y la gente me viene diciendo, está puto loco la Unión Europea. Está loco, sí. Bueno, la Unión Europea ahora mismo me parece que es la única que tiene capacidad de acción y es cierto que, bueno, sabemos todos que la Unión Europea es un monstruo enorme que se mueve muy despacio, que reacciona muy despacio, eso lo sabemos, pero
pero yo siempre he dicho que la Unión Europea no va nunca ha avanzado por sí misma, sino que ha tenido que reaccionar a lo que le venía encima. Sí. Y a partir de ahí creo que la Unión Europea ha hecho cosas muy buenas en general como concepto, pero en los últimos años, bueno, reaccionó de aquella manera a la crisis de 2008, pero por ejemplo a la del COVID nos salvó el culo a todos prácticamente. Es decir, la Unión Europea sí que es capaz de llegar a acuerdos cuando se ve con la soga al cuello. Y creo que estamos en uno de esos momentos. Yo sí creo que la Unión Europea ha entendido, el primer ministro de Canadá, Mike Carney, lo ha dejado bien claro y creo que tiene toda la razón. Me congratula que Carney ayer dijera lo que nosotros habíamos dicho en el programa de la semana pasada, que el sistema, que el orden, se lo pasaste tú, ya decía yo. Sí. Es que me sonaba, sí. Pero bueno. Sí, se lo pasé. Que el orden internacional se ha acabado, que esto ya no funciona como antes, que no es solo una pausa y que hay que buscar otras líneas. Y de hecho Carney no hace más que una y otra vez, cada vez que interviene, entender en la mano a la Unión Europea. Y yo creo que la Unión Europea cada vez es más tendente hacia eso, la verdad. Tengo confianza, no creo que vaya a ser rápido, pero sí creo que va a ser obligatorio porque a la Unión Europea, como digo, actúa cuando no le quedan más cojones y creo que no le quedan más cojones. Que esa misma frase, la que tú comentas, la que dijiste en el episodio anterior de se ha terminado la legalidad internacional y hay que mirar tal, por ejemplo, la he escuchado yo esta mañana en la radio. O sea que nos están escuchando clarísimamente. O nos ve mucha gente que luego no nos da dinero o deja de pasarle el vídeo a la gente. Coño. Eso no se lo pasa a nadie. Además, digo nombres. Se lo ha oído a José Luis Sastre. O sea que nos están escuchando desde la SER. Pero luego en su podcast bien que recibe premios Ondas y movidas de esas, ¿no? Efectivamente. Nos lo quitan a nosotros. Efectivamente. Quitándolo y ni nos nombran ni nos citan como... Bueno, en fin. Como vergonzoso. Bueno, pues aparte de eso, lo que sí que es verdad es que Europa está en una situación complicada, principalmente porque si pensamos en sus tres grandes potencias, ahora mismo las tres están para verlas individualmente. Quiero decir, sí. Estamos también, es verdad que estamos acostumbrados en Europa a que, bueno, Europa hace más o menos lo que Alemania, Francia y Reino Unido, aunque no esté la Unión Europea, pero que han hecho Brexit, pero como si no, y cada vez menos. Bueno, pues más o menos lo que van liderando. El problema está en que ahora mismo estos tres países pues están como están. Alemania, por ejemplo, el canciller Merz, que es conservador, tiene una contestación cada vez mayor en Alemania, con una alternativa por Alemania cada vez más fuerte, especialmente en Alemania del Este. De hecho, este año hay 4 elecciones regionales en 4 Länders, 2 en el oeste y 2 en el este. Los 2 del este yo creo que se los va a llevar a la alternativa por Alemania. Y no son pocos los rumores que dicen que Merz se va a tener que ver obligado a negociar con alternativa por Alemania, lo cual implicaría un cambio de política que implantó, por cierto, Angela Merkel, nuestra añorada Angela Merkel, sí. Que fue a hacer ese cordón sanitario que en Alemania ha llevado a pactar tradicionalmente a conservadores, liberales y socialdemócratas como para evitar tener que hacerlo con alternativa por Alemania. Pero no son pocas las voces que en Alemania empiezan a cuestionar ese, como lo llamamos aquí, cordón sanitario, que se vaya a mantener. Entonces, bueno, eso sí que sería un cambio importante. Es verdad que Merz está tomando bastante posturas cercanas a Francia, por ejemplo, en las últimas semanas, especialmente con la postura sobre Groenlandia y demás. Bueno, veremos si ese es el camino, pero claro, es que miras a Francia y es que no sé quién está peor. Bueno, sí sé quién está peor Francia, claramente. Hablando de liderazgos, ¿no sería un momento en el que, por ejemplo, todos estos países nórdicos del norte de Europa que se están viendo amenazados, pues tema Groenlandia, Suecia ha salido también, ¿no sería un momento en el que diesen como un paso al frente y se colocasen como esas grandes potencias europeas de las que siempre se hablan y que pudiesen un poco tirar del carro? Claro, lo que pasa es que la situación tampoco es sencilla, por ejemplo, para Dinamarca, que tiene elecciones este año y que tampoco sabemos por dónde va a salir el tema de Groenlandia. No sabemos, sabemos que la postura de la población, aparte de sus fuerzas políticas, pero que la postura de la población es evidentemente antiestadounidense en este asunto, que los groenlandeses mismos han dicho que prefieren ser daneses, los groenlandios, que prefieren ser independientes, pero que si tienen que ser algo, que prefieren ser daneses a estadounidenses. Sí, claro. Por cierto, he visto un vídeo de humor bastante duro por parte de 2 ciudadanos groenlandeses, que no sé si has visto. No. Bueno, el vídeo ponía Groenlandia ya se está haciendo estadounidense y hacían pues como gente puesta hasta arriba de fentanilo, ¿sabes? Como digo, bonito. Ahí haciendo amigos. Una tradición estadounidense, claro. Sí.
Claro. Bueno, está clara cuál es la postura, pero Dinamarca tiene elecciones y ahora mismo con este clima, pues no sabemos. La extrema derecha danesa. Claro, esto también habrá que hablar. La situación en Europa de las extremas derechas no son sencillas. Muchas están reaccionando y además muy rápido. Por ejemplo, si miramos a Agrupación Nacional de Marine Le Pen, si miramos a la propia Alternativa por Alemania, si miramos a Nigel Farage en Reino Unido, se está moviendo la propia Giorgia Meloni. Se han mostrado abiertamente en contra de lo que está haciendo Trump con Groenlandia, que es una postura que en principio va en contra de su alianza natural con el propio Trump, pero que entienden que muchos de estos países, si no tienen elecciones este año, se acercarán a la siguiente. Francia tiene elecciones el año que viene presidenciales. Creo que Italia también le tocarán el año que viene, finales del año que viene. Bueno, son posturas porque saben que en Europa no gusta a Trump, por lo menos estas cosas de Trump, desde luego. Así que, por ejemplo, nuestro partido de extrema derecha, pues de momento se calla porque no le interesa hablar, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, esa es la idea. Y en Suecia, por ejemplo, también hay elecciones este año y las encuestas dan cierta fuerza a la extrema derecha. Bueno, habrá que ver por dónde salimos. Si volvemos a Francia, Francia tiene un primer ministro, Sébastien Lecornu, que bueno, va a tener que sacar presupuestos por decreto y esperar a ver qué decide hacer la Asamblea Nacional, que lo más probable es que se los eche para atrás y que le presente una moción de censura. Si Lecornu cae antes de marzo, que puede ocurrir, marzo-abril, significará que es el quinto primer ministro que cae en apenas 2 años y que prácticamente dejaría a Macron con la única salida de convocar elecciones legislativas, no presidenciales, legislativas. Y si eso se produce, pues ojo, porque no acabe Macron con un primer ministro de Marine Le Pen. Entonces, bueno, pues claro. Luego, aparte, tienen problemas internos porque, como bien sabes, ahora en diciembre la Unión Europea aprobó la firma del acuerdo con Mercosur, con los países de América Latina, que ahora, por cierto, el Parlamento Europeo ha paralizado y ha mandado a la justicia europea porque, bueno, hay mucha división dentro de Europa en general. Es un acuerdo que ha tardado 25 años en cerrarse y que, bueno, por ejemplo, Francia ha sido de los pocos países que se ha mostrado abiertamente en contra y, por ejemplo, sus agricultores son ferozmente contrarios a ese acuerdo y montan protestas. Además, allí en Francia ya sabemos que cuando se monta una protesta, se monta una señora protesta. O sea, aquí no se andan con medias tintas. Entonces, Francia puede estar abocada a un 2026 con bloqueo político, con bloqueo social. O sea que fenomenal. Y luego tenemos a Reino Unido, que tenemos de primer ministro al señor Starmer, que está gobernando con una supermayoría. Recordamos que en las últimas elecciones el Partido Laborista arrasó después de los jardines y los circos del Partido Conservador. Pero es que me encantaría poder traer un extracto de aquel programa cuando hablábamos de Starmer, donde decíamos que Starmer iba a ganar porque no causaba especial rechazo, aunque tampoco causaba especial ilusión. Bueno, pues es que eso es Starmer. Y eso sigue siendo Starmer, claro. Starmer además es un laborista tibio en muchas cosas. No ha gustado, por ejemplo, en Reino Unido esa posición casi de vasallaje con Trump. No ha gustado. Al final, ten en cuenta que ellos siguen pensando que son el imperio británico, o sea, contra una antigua colonia, ahí estamos arrodillándonos. Y de esto se está aprovechando pues el Reform UK de Nigel Farage, el promotor del Brexit, que encabeza ya las encuestas y que este año en Reino Unido hay elecciones locales en Inglaterra y hay elecciones, y estas son importantes, parlamentarias tanto en Gales como sobre todo en Escocia. Y parece que en las 3 elecciones se las va a pegar el Partido Laborista bastante importantemente. Y eso va a complicar el futuro de Starmer, al que auguro no demasiado tiempo al frente del partido, desde luego, porque se lo van a empezar a comer dentro. Pero bueno, es noticia que Farage se está acercando a posiciones muy importantes de cara a las siguientes elecciones, que todavía queda, pero bueno, que pueden hacer muy incómodo el gobierno laborista actualmente. Y luego tenemos a Hungría. No me quiero dejar a Víctor Orbán, por favor. Un máquina. Muy importante. Hay elecciones en Hungría en abril. Las encuestas ahora mismo dan por delante a la oposición, que ha decidido presentarse unida bajo un líder
bastante carismático, bastante joven, que se llama Peter Magyar, que en Hungría llamarte Magyar, pues joder, es de puta madre, como, Claro. yo no sé, Qué guay. como si te presentas a las secciones de Portugal y te apellidas Lusitano, ¿sabes? Pues es que parece que estás destinado. Claro, claro. Y lo que pasa es que yo personalmente soy... No me creo que no vaya a ganar Orbán. No me creo primero porque Orbán controla todos los resortes del país. Entonces, bueno, no voy a decir que se vayan a hacer trampas, pero bueno, Bueno, que hombre. tampoco se va a jugar limpio. Y segundo porque, bueno, porque, no sé, Orbán se ha presentado en las últimas elecciones, se presentó también con unas encuestas que parecía que estaba fuera, cerca de estar fuera y acabó con un 60% de votación. Bueno, Que no sé si es creíble, pero bueno, un 60% papel de que va, un votación. papel que viene. Además, aquí también le hemos nombrado. Es uno de los grandes personajes que siempre sale episodio sí, episodio no, ¿sabes? Entonces, bueno, para Claro. que siga manteniéndose. Hay que decir que si de verdad Orbán fuera, bueno, que no fuera el elegido para dirigir Hungría, esto le abre un respiro importante a la Unión Europea, que en muchos casos se encuentra la oposición de Hungría para muchas cuestiones relacionadas con Trump y relacionadas con Rusia y Ucrania también, por ejemplo. De Eslovaquia también, pero bueno, por ejemplo, mientras Orbán no se ha manifestado por lo de Groenlandia, Eslovaquia con Fico, su presidente también hay que verlo. Pero bueno, Fico, por ejemplo, ya ha dicho que no, tampoco está de acuerdo con lo que está haciendo Trump con Groenlandia. O sea que bueno, desde luego para la Unión Europea sería un descanso. Y simplemente quería dar un dato, y es que si en Suecia y Dinamarca se confirma, por ejemplo, que se cambian los gobiernos socialdemócratas, solo Pedro Sánchez quedaría como único presidente europeo de izquierdas. Como Asterix y Obelix. Los galos. Salvo que convoque elecciones también este año, que ya veremos. No sé, ya veremos. Yo ya te digo, le noto de mejorado. No sé si un cambio le vendría bien. Un poquito de sandunguero, pero es lo mismo de siempre. No hay una alternativa, por ejemplo, socialista, en este caso, que digas, puede ser una alternativa a lo que hace Perro. Y bueno, pues también un poquito, a veces viene un poquito bien de la derecha. Gobernar la derecha para que refresque un poco todo esto y que salgan cositas. En el Bueno, caso de los lo que toros. decías, no es que no es que no haya una oposición, sobre todo no hay una oposición aglutinante, es decir, no hay un líder tampoco que aglutine un poco esa posición un poco anti-Sánchez de la izquierda. Y luego dentro del partido, ya y lo hemos contado aquí, Sánchez ha laminado a todo el que no comulgaba con. Y a Paje no se lo ha laminado porque gana elecciones, pero vamos, Claro. que si por él fuera, vamos, estaba ya exiliado en Groenlandia, probablemente. Bueno, estamos con Europa. Yo creo que a ver por dónde van los tiros, a ver. Sí, más o menos. También si nos mete cositas de aranceles y eso, a ver cómo respondemos. Pero bueno, que ya hemos visto también que el tema de los aranceles es te los pongo, te los quito, ahora sí, ahora no. Bueno, es una cosa que va cambiando dependiendo un poquito. A ese respecto, por ejemplo, en la Unión Europea por primera vez he visto sacar la idea del bueno, se comenta en la prensa como el bazooka, que es que al final no hay que olvidar que la Unión Europea es el mercado más grande bueno, el mercado más grande no, en cuanto a gente, es el mercado que más dinero, por el que más dinero pasa. Claro. Y oye, eso te tiene que dar alguna fuerza. Está claro que militarmente estamos muy lejos de Estados Unidos, pero económicamente no se entiende tanto vasallaje, y sobre todo teniendo a las grandes tecnológicas aquí, Google, Microsoft, etcétera, a las que como la Unión Europea, si la Unión Europea quiere joder a Estados Unidos, a través de las tecnológicas les puede apretar mucho, porque hay que recordar que buena parte de los beneficios de estas tecnológicas salen de Europa, no salen de otros lugares. Es decir, ya simplemente no tengo esperanza en que se haga, salvo que Trump se vuelva loco. Repito, porque la Unión Europea no actúa, sino que reacciona a lo que sucede. Sí. Pero es simplemente el hecho de que se deje sentir la idea, me parece un avance importante. No sé si luego habrá narices de hacerlo o no hacerlo, no ha llegado el caso, pero bueno. Y no está Europa, por ejemplo, en posición de virar un poquito más hacia China y asustar un poco a Estados Unidos y decir, oye, mira, tampoco dependemos de ti 100%, mira, a ver qué nos ofrecen los chinos. Bueno, es que yo creo que eso es un poco, personalmente, y esto es más opinión, evidentemente más que información, el camino de Europa se lo está abriendo Canadá.
Canadá ha sido el socio comercial, militar, político más estrecho de Estados Unidos por cuestiones obvias. Sí. Y visto lo visto, el otro día estaba firmando un acuerdo con China, firmó un acuerdo también, me parece que con ¿quién era? No sé si era Singapur o Japón. Es decir, Canadá ha entendido que por lo menos con esta administración el descansar sobre una supuesta seguridad de un socio fiable, pues que ya se ha acabado y que hay que diversificar. Y aquí hay que hacer tratos con todo el mundo y ya te digo, y le ha tendido ya varias veces la mano a la Unión Europea. De hecho, creo que se está negociando un nuevo acuerdo comercial y militar también, de colaboración militar. Así que, bueno, yo creo que ese es el camino correcto ahora mismo, si me preguntas a mí, para la Unión Europea. Es decir, no significa desentenderse de Estados Unidos, pero entender que Estados Unidos, que era, bueno, donde reposaba prácticamente todo lo demás, pues bueno, ahora es una puerta que se está moviendo y como no te cojas a otro sitio, te vas a pegar una hostia de campeonato, claro. Bueno, pues ya veremos a ver qué nos ofrecen los amigos chinos y el amigo Xi Jinping. Muy bien, pues pasemos al siguiente tema. Tema de la OTAN. A ver, ¿qué papel está jugando? ¿En qué momento se encuentra? Un poco a qué juegan. Bueno, la gran pregunta para este 2026 es si la OTAN llegará viva a final de año, si Eso seguirá es, si existiendo tiene al algún final sentido ahora, del año. ¿no? No, sentido, el sentido sigue teniendo en tanto en cuanto supuestamente los aliados siguen compartiendo las mismas inquietudes y los mismos oponentes, vamos a decir, pero Sí. digo supuestamente porque es evidente que Estados Unidos ha cambiado el discurso. Como decíamos el otro día también, aunque de boca siguen diciendo que Rusia es un peligro para ellos, es evidente que sus acciones no confirman tal cosa. Entonces, claro, el hecho de, ya no digo que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, que vete tú a saber que ese es quizá el gran problema con Trump, es ese, que se ha convertido en alguien completamente imprevisible y que ahora mismo te dice que va a invadir, yo qué sé, Irlanda y crees que no, pero no le cierras la puerta. O sea, Cuidado. Sí. Claro, esa es la cuestión. Entonces, al final no deja de ser un territorio, un país de la OTAN diciéndole a un aliado que te voy a quitar esto por la fuerza si es necesario, a un aliado. Entonces, claro, en ese sentido, si eso ocurriera, es desde luego que la OTAN no tiene ningún sentido, porque la OTAN es un tratado, es una alianza de defensa común, se supone que contra otros, no contra los mismos. Quizá no la OTAN tal y como ahora está, de ocurrir eso, no dejaría de existir, evidentemente. Lo que no significa que el concepto de la OTAN dejara de existir, porque al final, si quitas a Estados Unidos de la ecuación, quedan muchos países que sí que pueden tener intereses militares, de defensa militar común. Y vuelvo a repetir, Canadá ha vuelto a reiterar su interés por hacer este tipo de alianzas estratégicas con Europa. Habría que preguntarle, por ejemplo, a un país como Turquía, y Turquía yo creo que no lo vería con malos ojos, y hablaremos de Turquía porque Erdogan se está convirtiendo en uno de los amos del mundo ahora mismo, aunque no se habla mucho de él, lo cual me parece totalmente injusto. Sí, hombre, con lo poco que se daba hace tiempo, y con la de Erdogan hablábamos nosotros. De Erdogan sí, hablábamos nosotros. No, otro de los que hemos levantado. Le hemos vuelto un líder político carismático y triunfador. Desde aquel FaceTime. Hombre, eso fue su trampolín a la fama. Sí, fue su ópera prima. Lo que quiero decir es que al final una alianza militar se tiene que basar en la confianza de sus miembros. Y está claro que ahora mismo, y se ha verbalizado, países como Canadá o muchos países, la mayoría de países europeos, están entendiendo que Estados Unidos ahora mismo al menos no es un aliado fiable. No sabes por dónde te va a salir. De hecho, los servicios de inteligencia daneses ya no es solo que han dicho que Estados Unidos no sea un país fiable, sino que ahora mismo es una amenaza para un supuesto socio y aliado como es Dinamarca. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene la OTAN compartir una alianza con un país del que no te fías o, mucho peor, un país del que crees que te va a atacar a ti? ¿Qué defensa común va a haber? Sobre todo me hace mucha gracia que la gente se coma determinados discursos, como por ejemplo cuando Trump dice que cuando pone en tela de juicio a la OTAN, que no está seguro de que si Estados Unidos necesitara invocar el artículo 5, que es el de defensa conjunta, de defensa mutua, si los aliados europeos responderían. Pero vamos a ver, hijo de la gran puta.
Si la única vez en la historia que se ha invocado el artículo 5 fue estadounidense y allá que fuimos todos. Claro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver, pero bueno, ese es el tema. Entonces, yo no sé cuánto durará la OTAN. Ahora mismo no sé si la intención, por ejemplo, del resto de aliados es intentar alargar la agonía hasta las elecciones de 2028. No sé si habrá cosas en el mundo para mantenerla con respiración artificial, a ver si hay algún cambio de presidente en Estados Unidos que cambie un poco la visión de Estados Unidos y su relación con los aliados. Lo que sí sé es que este programa va de 2026 y en junio hay la cumbre anual de la OTAN. Buah, y allí se encontrarán los líderes de todos los países. Por cierto, ¿sabes dónde? No. En Turquía, en Ankara. Oh, yeah. Cuidado. Y allí veremos qué pasará con la OTAN. Probablemente será allí donde veamos el posible futuro de la OTAN. Repito, no me extrañaría que aunque la OTAN estuviera muerta de facto, los países europeos intentaran alargar su vida para ver qué pasa en 2028 y si en 2028 sigue un heredero de Trump o el propio Trump, porque yo no lo voy a descartar, pues que entonces sí den por muerta la alianza. Pero igualmente, si me pido mi opinión, Europa debería estar empezando a mover el culo en otras direcciones. Muy bien. Yo sobre todo me fijaré en qué fila ponen al perro para la foto. Para la foto, porque para mí es lo que más comentamos aquí. Bueno, en España sí se comenta. Sí, y aparte lo que sí que tengo claro es que pase lo que pase, creo que, por ejemplo, al gobierno español y a otros como el italiano, que tampoco, que Meloni le dijo que sí a Trump, pero Meloni no está invirtiendo una mierda tampoco. Llegará un momento en que esta excusita de no, yo con el 2,1 ya cubro todo lo que necesitáis, creo que ya no le va a valer. Entre otras cosas, sobre todo, si en esta situación de debilidad, la defensa ya no se podrá basar en la Alianza Atlántica, se tendrá que basar en una defensa europea. Y en Europa tú tienes estados como Polonia, como los Bálticos, que este año van a llegar al 5% de gasto en PIB en defensa. Y que muy probablemente le dirán a estos países, ya, me parece muy bien, pero aquí, chato, aquí o arrimamos todos o este nos come. Y es muy posible que a gobiernos como el español o el italiano, el sí o el no, ya no les valgan. No sé si coincidirá con cambios de gobierno o no, pero va a ser muy difícil que España pueda mantener que con el 2,1 contribuirá lo que necesita cualquier tipo de alianza europea para la defensa. Bueno, cuando llegue San Diego busca a la presidencia o vicepresidencia, pues todas las lanzas y todo lo que tenga guardado de Flandes o lo que sea, pues lo puede poner también para sumar Eso más sí. en ese porcentaje de aporte Eso a la sí, defensa. Podemos vaciar, podemos coger la tizona del CID también, por ejemplo. Hombre, por supuesto. Yo siempre la última, siempre la última. Bueno, el coche de carrero, a lo mejor. Estaremos. Hombre, bueno, en fin, estaremos atentos. Es que ya me iba a tirar. Tírate, coño. No, bueno. Sí, total, luego lo dirá Sastre y le darán un ondas, no te preocupes. Joder, qué vergüenza. Estaremos atentos a lo que pasa con la OTAN y no sé si nos acordamos de un tema que quedó ahí en el aire y del que se habla bastante poco y nosotros estuvimos hablando unas temporadas bastante largas y por lo que sea sigue ahí, bueno, pues sigue ahí una cosa recurrente y que se siguen pegando en Ucrania por lo visto, ¿no? Y que no sé si llegan ya acuerdos de paz, que si Trump viene, que... Como ahora Trump ha estado liado con lo de Venezuela, claro, ha perdido un poco el hilo de lo de Ucrania. Y es como cuando te empiezas a ver una serie, luego picoteas en otra, ¿no? Claro. Y luego de repente un día dices, hostia, me acuerdo que tenía esta serie todavía a medias, voy a verla. Claro, porque se mete en el menú y pone, estás viendo, y ves algo aquí, y tú dices, ¿cuándo estaba yo viendo esto? ¿Por qué está aquí esto? ¿No? Dice, y luego tienes que verte la temporada anterior porque no te acuerdas. Dices, ¡buah, Stranger Things! Si esto fue hace 2 años, voy a verme un cachito de antes. Y está así el pobre hombre. Claro, es que tiene muchos frentes, es que tiene Venezuela, es que tiene Groenlandia, es que tiene Canadá, es que tiene Cuba, es que tiene México, claro. Es que tiene Nicaragua, es que tiene Gaza, es que tiene Gaza, es que tiene muchas cosas. Claro, el resort. Y al final en Ucrania hace más frío. Claro, en Gaza al final pues tirarte resorts y cosas. Y que ahí está su colega también. Claro. Sí que está Vladimir. Bueno, ¿cómo andamos en Ucrania entonces? Pues para mí, que evidentemente no se va a comentar, un fracaso bastante sonado de Trump. Hay que recordar que Trump cuando llega a la Casa Blanca o cuando se está postulando para la Casa Blanca, él dice que va a acabar, en su primer día de mandato, y va a acabar con la guerra de Ucrania.
Llevamos un año y aquí estamos. Y dado que este programa es de 2020, es para 2026, me parece que en 2026 tampoco va a lograr la paz. No. A Trump le vendría muy bien, especialmente, repito, en el año de las midterms. Ya sabemos que según Donald Trump, él merecía el Nobel de la Paz porque ya para 8 guerras, por lo menos, o 9, ya no sé cuántas lleva, porque el número sube en cuanto pestañeas. Pero esta no va a ser esta no es una, y desde luego creo que no va a ser tampoco este año. Pero principalmente porque lo que Trump quiere, que es un acuerdo en el que básicamente Trump ha asumido y quiere hacer asumir a Zelensky que va a tener que ceder territorio a Rusia. Pero primero, Zelensky o Ucrania no puede, su propia constitución dice que para cualquier modificación territorial es necesario hacer un referéndum. Pero claro, hacer un referéndum en un país en guerra quizás es algo complicado. Sí, por lo que la logística, sí. Bueno, por la logística y porque hay muchos refugiados que se han ido fuera del país y Claro. porque evidentemente no se pueden hacer en condiciones seguras. A eso hay que añadir, y por aquí me huele que va a ir también a Estados Unidos. Rusia sé que lo va a hacer, pero bueno, Rusia es verdad que en Occidente no se la escucha mucho, pero ya lo replicará el amigo de Vladimir, Donaldo. Este año deberían tocar elecciones presidenciales en Ucrania, pero claro, vuelvo a repetir lo mismo, ¿en qué condiciones se van a celebrar las elecciones? Teniendo en cuenta que además una parte de la población vive en territorios ocupados por una potencia extranjera y que ha habido muchas personas que han tenido que abandonar el país y que no pueden votar y que no pueden participar ni de ese supuesto referéndum para aceptar esa modificación territorial o para aceptar o para participar en las elecciones. Y que entiendo que un país cuando está en guerra, bueno, pues entiendo que claro, sobre todo cuando está en guerra en su territorio, porque bueno, si no estás en tu territorio pues haces elecciones, pero claro, es que tu territorio no que además tiene tropas extranjeras. No se van a poner con campañas electorales, a pegar panfletos, carteles, todo ese tipo de cosas, igual no es lo más lógico, ¿no? Claro, es que al final digo que esto se va a utilizar para la deslegitimación de Zelensky y de, bueno, pues eso, ¿no? Veis cómo Ucrania era una dictadura, veis cómo, bueno, si esto me lo veo venir y me lo veo venir también por la parte de Donaldo. Dicho esto, tampoco, no sé si nos estamos dando cuenta del papel de Putin con estas supuestas negociaciones de paz de Donald Trump, que le está diciendo que sí a todo y no le está haciendo ni puto caso. Es decir, cuando las 2 veces que se ha reunido, por cierto, me encanta el argumento de Trump para lo de Groenlandia, que es que no quiere tener de vecina a Rusia si la acaba conquistando. Yo no sé si ha mirado dónde está Alaska, pero bueno, que cada uno vea lo que vea. Dicho esto. Y como no se ve, no se ve porque el mapa. Claro, al ser es plano, que como solo le enseñan mapas eurocéntricos, claro, se corta a los lados y no entiende que eso es esférico. Claro, no esto no. Estamos lejísimos, mira, hay que dar la vuelta a la mesa por debajo. Estamos en puntas distintas del mundo, claro que sí. Claro. Decía que al final Putin le dice que sí, que muy bien, que fantástico, que ellos quieren la paz, que sí, que muy bien. Pero es que Rusia tampoco tiene incentivos ahora mismo para firmar la paz. Putin no tiene prisa, fíjate si no tiene prisa, que este año, por junio o por ahí me parece, la guerra de Ucrania va a superar en tiempo, en duración a la Primera Guerra Mundial. No tiene prisa. Ve cómo efectivamente el ejército ucraniano está cada vez más desgastado, más cansado, va avanzando muy despacio, pero va avanzando, ya controla prácticamente todo el Donbass, las 2 provincias que reclama como rusas y que considera ya territorio propio, Lugansk y Donetsk. No tiene prisa y el esfuerzo militar, bueno, pues ahí está mantenido. Mientras haya guerra, él está tranquilo, nadie no tiene oposición interna y si la tiene por lo que sea, pues acaba tirando de ventanas o tiene accidentes. Muchos problemas, sí. Entonces, yo veo más un año 2026 que entra como mucho en todo caso que Ucrania se vea forzada a aceptar un alto el fuego, pero no unas negociaciones de paz. Entonces yo no veo ahora mismo el final de la guerra nada sencillo, pero repito, porque ni Ucrania tiene incentivos para ello, ni tampoco los tiene Rusia. Entonces, bueno, Donald quiere hacerse el importante, que llevas esa medalla, pero yo no veo a los 2 países contendientes con ninguna intención de participar de ello, participar en las conversaciones. Zelensky seguirá yendo a la Casa Blanca porque sigue necesitando las armas estadounidenses, que cada vez le llegan en menor cantidad, y también abre otro papel y otra pregunta interesante, que es qué va a hacer Europa.
De hecho, por ejemplo, Canadá para este año ya ha proyectado un aumento de su provisión de armas y de munición a Ucrania, y es muy posible que Europa también necesite hacerlo, porque Donaldo, en cuanto pueda, se escapa de ahí. Donald no solo quiere, que también, sobre todo, quiere las felicitaciones y las portadas y los premios Nobel Quiere que le salga de la barato paz. también, ¿no? Quiere también ir retirando, claro, ir saliendo de allí para centrarse en otras cosas más importantes, como Nicaragua. Y esa es un poco la situación. Hay que decir que, por ejemplo, Europa este año, se prevé que para final de este año levante un proyecto que tiene de un muro de drones. Oh, mamá. Qué guapo, pero Un de estos proyecto, que hacen figuras sí. y cosas de Sí, dibujos. para cuando vengan los rusos se ponen a hacer, pues yo que sé, un dibujo de Oliver y Benji, a lo mejor un Pikachu. un Goku para, claro. Sí, guay. Bueno, supuestamente es, y aquí Francia tiene mucho que ver, es un poco para vigilar el espacio aéreo y las fronteras, para proteger infraestructuras críticas, que es básicamente hacia donde se va a dirigir la guerra, y sobre todo los ataques rusos hacia el resto de Europa. No les va a atacar con tropas, sino con esta guerra híbrida de bots, de ataques cibernéticos, y bueno, ya no son ya pocas las veces que algún dron ruso ha entrado en el espacio aéreo europeo. Entonces, bueno, pues por lo que sea, veremos este 2026 si Ucrania resiste y sobre todo qué ayuda va a recibir o va a dejar de recibir, que esa va a ser la cuestión. Pero en principio, bueno, como dices, en este caso Ucrania quizá tiene todas las de perder en negociaciones y en la posible guerra, pero entiendo que a Rusia le interesará llegar hasta un punto y ya está, ¿no? No creo que vaya ahora a conquistar Ucrania entera, ¿para qué? No sé. No se sabe. No, pero me refiero que ahora mismo lo que es dentro de lo que es la pura guerra, ahora mismo la posición de fuerza la tiene Rusia. Sí. Tiene más hombres, tiene una industria entera funcionando para esta guerra, puede refrescar y recambiar soldados más fácilmente porque tiene más población. Bueno, yo creo que ahora mismo Putin está un poco en ese momento de decir, bueno, vamos viendo, no hay prisa, ahora mismo no hay prisa para él, lo que sea. Muy bien. Esta guerra a Putin también en clave interna le viene bien, o sea, tiene cohesionada a su gente y los que no los tiene callados, así que de momento así le va bien. No se va, con todo el respeto, no se va a conformar si él ve que va avanzando y que la guerra le es favorable, aunque sea de manera muy, muy lenta. No se va a conformar solo con quedarse las provincias de Donetsk y Lugansk, sino que va a intentar volver un poco a la política anterior de 2014 de, bueno, vamos a ir poniendo primeros ministros en Ucrania que me vengan bien a mí, no, que no sean proeuropeos, que no sean prooccidentales, este tipo de cosas. Eso con un helicóptero te plantas en la capital, matas a la guardia del presidente y te lo llevas a tu país y bueno, pues eso es una cosa que se suele hacer mucho ahora, está muy de moda. Sí. Guay, pues eso, qué abusones, un poco también te digo, como el Madrid ayer. O sea, el Madrid ayer ya lleva muchos goles y encima quieren meter más goles. ¿Pero dónde vais? No seis abusones los pobres monegajos que han venido aquí de visita a Madrid. Meten ahí 6 goles. Bueno, en fin. Vamos con nuestro siguiente punto. Además era por meter. Además los siguientes puntos están como un poco todos... Era por meter en general. Esa ha sido la frase que me ha seguido durante toda mi vida. La que te ha hecho grande. Sí, la verdad que sí. Luego nunca se ha llevado luego a buen puerto. A lo que iba. Los siguientes puntos están todos un poco relacionados. Vamos a otras zonas del planeta Tierra. Y un poco comenzamos hablando de Oriente Próximo y lo que hablabas con anterioridad, pues temas relacionados con Turquía, ¿no? Por ejemplo. Claro, y es que otra de las cosas que está haciendo Estados Unidos es retirarse de algunas regiones del mundo, entre ellas de Oriente Próximo, donde digamos que el equilibrio de países o digamos la estructura internacional en esa región, este 2026 se va a dedicar a reconfigurarse, ¿no? Como digo, Estados Unidos ha decidido, tradicionalmente era como el árbitro de la región, digamos, era un poco el que ponía en el lado bueno, en el lado malo, el que mediaba en las disputas entre posibles aliados. Pero claro, este repliegue sobre su hemisferio, ya lo han dicho muchas veces, pues hace que estos actores regionales o que estas potencias regionales empiezan a luchar entre sí por ocupar los espacios que Washington está dejando. Y ahí donde el que más tiene que ganar o el que más está ganando es Erdogan, es Turquía, claro. Que básicamente
creo que este 2026 lo va a utilizar para convertirse en un actor a nivel global. No digamos, no lo podemos llamar potencia, no va a estar, por supuesto, a nivel de China o de Rusia o de Estados Unidos, pero sí se va a convertir en un importante actor global, sobre todo casi como negociador o como intermediario, digamos, como un país que puede unir a países muy distintos, con tradiciones muy distintas, digamos, como Turquía tiene esa condición, bueno, pues de ser un poquito de todo en general, que puede hacer de nexo de unión entre países y conflictos que puede ser interesante para Erdogan. Y además creo que, igual que creo que por lo que voy leyendo en política interna, Erdogan es un poco calamidad, hay que decir que en el ámbito internacional se mueve de los que mejor, probablemente junto a Modi actualmente, el líder de India, de la que luego hablaremos, que ha hecho, pues eso, que Turquía, que es un país importante, evidentemente, pero que está alcanzando unas cotas de relevancia, vamos a decir, con las que yo creo que Turquía hace 10, 15, 20 años ni soñaba, vamos, eso es así. El típico cuñado, ¿no?, que invita al resto de presidentes de los países a copas, que le va diciendo, venga, tal, no sé, tómate otra, hombre, no te vayas, quédate. Coño, si no pasa nada, joder. Claro, venga, quédate, hombre. Esto se arregla con una partida de venga, o de lo que ven sea. para acá. ¿Quieres ponerte un poco de pelo? Bueno, esas cosas. Claro, estamos hablando que en el contexto de Oriente Próximo, Turquía tiene influencia directa en zonas como Siria, en zonas, digo, conflictivas como Siria, como Libia, como el Cáucaso, que probablemente sea uno de los mediadores en el conflicto de Ucrania y Rusia, si no lo es ya, porque al final tiene relaciones con muchos países. Realmente sus únicos enemigos a los que odia son los kurdos, que ni siquiera tienen país. Bueno, evidentemente tiene relaciones mejores y peores con otros países, pero me refiero que es un país que está tejiendo muy bien sus relaciones, igual que India. Por eso te digo que se pueden convertir en actores importantes a nivel global, no tanto como potencias. Bueno, India con el tiempo probablemente sí, pero no aún. Pero que van a ganar esa relevancia internacional que ahora mismo Washington o Estados Unidos está dejando con ese repliegue, con esa tendencia al aislamiento, vamos a decir, que lleva Trump. Tiene influencia en África, en el norte de África sobre todo, pero tiene bastante influencia en África, y al final es un actor que, bueno, no es hegemónico, pero es un actor periférico que vamos a tener que tener en cuenta, y eso también va a afectar a Europa. Al final ya sabes que Turquía y Europa llevan manteniendo, Turquía querría entrar a la Unión Europea se resiste a que entre Turquía. No creo que eso vaya a ocurrir, pero sin duda alguna la Unión Europea, en este afán de diversificar aliados, pues probablemente estreche aún más sus relaciones con Turquía también, que está dentro de la OTAN. Y eso también tenemos que recordarlo, y de hecho vamos a ver cómo, por ejemplo, Erdogan no solo va a recibir la cumbre de la OTAN en julio, va a recibir la cumbre del clima en noviembre, que utiliza estos eventos, como todos los países hemos hablado de esto, el poder blando, el soft power para ganar prestigio. Se presenta como un país que tiende puentes entre bloques, que se lleva bien con unos y con otros. Y bueno, pues se va a convertir en un actor, como digo, importante, y que va a tener esa imagen, ¿no? De, bueno, ¿a quién recurrimos? Pues al Erdo, que... Al Erdo suena muy bien, creo que sí le llamaban de pequeño. Y luego el otro tema candente de Oriente Próximo es Siria. Recordemos que el año pasado cayó el dictador Bashar al-Assad y que se ha inaugurado una etapa de transición dirigida por Ahmed al-Sharaa, que bueno, había reunido, o mejor dicho, el odio, el querer derrocar al Assad había reunido a gente muy diversa, y que ahora que ya no está, pues ponerse de acuerdo ya no es tan fácil. Esto ha pasado siempre. Y bueno, este nuevo régimen pues va a tener muchos problemas internos. Vamos a escuchar, yo creo que si nos interesa la política internacional vamos a hablar mucho de Siria, porque es un país primero que va a buscar reconocimiento internacional, que va a buscar normalización diplomática, que va a buscar acuerdos comerciales con otros países para intentar estabilizar el país, pero que vamos a ver que está en una situación bastante frágil, bastante... quiero decir que parece que todo acabó ya con Al-Assad expulsado, y yo no lo tengo tan claro. Por lo que voy leyendo, está en una situación que sigue siendo muy frágil, y que no nos extrañe que se surjan nuevas revoluciones o nuevas revueltas en Siria, porque tampoco estén de acuerdo con el nuevo gobierno. Y veremos, eso sí, por ejemplo, creo yo, veremos algún tipo de colaboración de este gobierno con Turquía en contra de los kurdos del norte,
Ujú. Lo cual, por cierto, mientras preparaba el programa, me ha hecho pensar que en realidad Estados Unidos tiene alianzas muy extrañas o muy contradictorias, ¿no? Porque Estados Unidos es aliado de Turquía, pero también es aliado de los kurdos, es aliado de... espera, que tenía por aquí, que he ido apuntando. Es aliado de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos, que ahora mismo se llevan a matar. Bueno, no sé. O sea, que Es un Estados poco, Unidos también lleva una política, vamos a decir, un poco errática, ¿no? puede También ser es el que aliado de mete, Siria, pero es el, aliado de Israel, bueno, ya, que se lleva a matar con Siria, bueno. el que mete cizaña, ¿no? Entre los países. Luego está por detrás ahí, mira, ataca a este, ataca al otro, que no sé qué. Luego Claro. habla con todos. Qué vergüenza. Y eso, te acabo de introducir otro elemento que también en la zona es un poco, vamos a decir, inestable, que es Israel, en el sentido de Sí. que Israel y Siria, Israel no quiere una Siria estable, no quiere una Siria unida, ni quiere una Siria que se introduzca en el marco internacional. Primero porque ya, como ya hemos hablado y seguimos hablando y seguiremos hablando de Israel, en su proyecto hay territorios que quisieran tener suyos que ahora mismo están dentro de Siria. De hecho, ya está haciendo ataques dentro de Siria para asegurar y quedarse con esos territorios. Y además a eso hay que añadir que a Israel no le hace ni puñetera gracia que Siria sea un territorio de influencia turca, porque Turquía se lleva bien con mucha gente, pero con Israel no mucho, Ya. en general. Lo que no significa que no tengan relaciones, pero tampoco te calientes. Así que, bueno, también te digo que el otro foco de inestabilidad vendrá del Golfo Pérsico, que Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que han sido tradicionales aliados, principalmente por su odio a Irán, pues ahora han decidido que se van a llevar mal entre ellos. Lo han decidido. Eso lo vamos a ver en escenarios como el Yemen, la guerra del Yemen, donde ahora mismo tenemos tres facciones, una apoyada al gobierno es reconocido internacionalmente que está apoyado por Arabia Saudí, los rebeldes que están apoyados por Emiratos y luego están los hutíes que están apoyados por Irán y que están por ahí también. O sea, Yemen ahora mismo es un polvorín, o sea, ya lo lleva siendo tiempo, pero habrá que fijarse, digo, porque han cambiado las cosas también en África. Arabia Saudí y Emiratos van a apoyar facciones distintas en varios países que tienen guerras civiles internas y que si nos da tiempo, pues las nombraremos, aunque sea al final del programa. Así que Guay. básicamente tenemos el polvorín de siempre con la ausencia o la retirada de Estados Unidos y que vete tú a saber cómo acaba eso, claro. Como Guay. el Rosario de la Aurora. Sí, no, además esa zona, como siempre lo hablamos, no es que sea una zona pacífica en la que pues vaya saliendo arcoíris y florecitas por allí por donde pasen sus gobernantes. La Y otro tierra de los prometida. temas, sí, efectivamente, pues fíjate, nunca mejor dicho. Y otro de los temas candentes, un poco pues parecido al de la guerra de Ucrania, al que tuvimos mucho bombo y le dimos mucho bombo y tal, pues es también un poco la guerra, bueno, la guerra entre Israel y Gaza, ¿no? Todo aquello que pusimos en episodios y estuvimos hablando de todo aquello, pues no sé en qué punto está ni cómo se mueve, porque yo creo que también ha perdido un poco el foco mediático, ¿no? Y eso es lo que peor juega en contra de los palestinos y ya no tanto de los gazatíes, donde quizá todavía habrá algo de foco, sino hablaremos de los cisjordanos, o seguramente nosotros hablaremos de los cisjordanos, no sé Sí. otros si lo harán o no. Vamos a partir de la base de que para entender lo que puede pasar en Gaza y en Cisjordania durante este 2026 tiene que partir de la base de qué está pasando dentro de Israel. Y qué pasará en este 2026. Para empezar, hay que recordar que en este 2026 Netanyahu, aparte de que cuenta con no demasiada popularidad dentro del país, sobre todo tiene una sentencia pendiente por corrupción en Vaya. los tribunales de su propio país. Y que mientras eso ocurre, él dirige un gobierno de coalición con los ultras, con los mega ultras, que es muy débil y que a la mínima, que mientras había guerra era muy fuerte, pero Claro. ahora no hay guerra, al menos no oficialmente, eso puede saltar por los aires como saltó o estuvo a punto de saltar por los aires hace tiempo cuando, repito, no estaban las operaciones de Gaza después del 7 de octubre de 2023. Y la realidad es que Netanyahu este año afronta en Israel un escenario de riesgo político interno, entre otras cosas porque tiene previstas elecciones, digo previstas porque es lo que tocaría, pero ya veremos si suceden, en noviembre. Tiene elecciones donde se juega el cargo. Y esas elecciones de finales de año
claro, marcan un calendario para Netanyahu de cara a su supervivencia política y, repito, incluso puede que judicial. Porque no sería la primera vez que Netanyahu, por ejemplo, fuerza algún tipo de conflicto o algún tipo de operación que le permita, por ejemplo, prorrogar el Parlamento actual por cuestión de emergencia nacional, para eso necesita una guerra, un ataque, algo, Bueno. o para sí mismo alargar o retrasar las elecciones repito, por cuestiones de emergencia nacional. Entonces, nunca, todo lo que pasa con Israel este año y con Gaza y con Cisjordania, nunca debemos perder de vista que Netanyahu tiene esas elecciones y esa sentencia judicial pendiente. Que no sé si le van a condenar o no, digo que tiene la sentencia pendiente que podría ser negativa para él. De hecho, es verdad que ahora no se habla de Israel porque se habla de otras cosas, pero Israel ya está llevando a cabo operaciones militares en el Líbano y en Siria. Es decir, ahora no toca informar de eso porque hablamos de Groenlandia, de Venezuela o del Premio Nobel de la Paz, pero sabemos que eso está ocurriendo y es muy probable que siga ocurriendo durante este 2026. Al final, Netanyahu es una figura que en Israel se asocia sobre todo con la defensa y con la conquista. Es sobre todo una figura que, aunque es un político, está muy relacionado con lo militar y como no haya actividad militar, Netanyahu puede caer. Vamos a ver probablemente que buscará esa salida. De hecho, ya se le ve animando a Donald Trump a que bombardee Irán o que ataque Irán aprovechando las protestas que hay dentro del país, porque a él no le costaría nada unirse a esa guerra y, por tanto, como digo, abrir la posibilidad a esos poderes extraordinarios o a esa prórroga de su puesto, del puesto del Parlamento, A que no te etcétera, atreves. etcétera. Donald, a que no te atreves. Donaldo, venga, No hay que no hay huevos. cojones. No hay huevos. Claro. Y en el tema de Gaza, la cuestión está en que supuestamente en este año 2026 se debería implantar o se debería comenzar la segunda fase del plan de paz que diseñó la administración Trump, supuestamente con un board, con un panel de líderes internacionales que, bueno, que ya veremos qué coño es eso. Pero bueno, se supone que es la fase del plan donde pueden entrar o deberían entrar fuerzas internacionales provenientes de la ONU, esa institución que tanto respeta Donald Trump, donde debería asegurarse de que jamás, la organización Hamas se desarma y donde se supone que se asegurarán de que las tropas israelíes abandonan territorio gazatí. Y como hace mucho que no juego adivino, algo me dice que ni Hamas se va a desarmar del todo, ni Israel va a abandonar Gaza del todo. Entonces, lo cual sería otra vez otro fracaso de Trump. Lo que sí sabemos es que habrá que ver en ese plan, o sea, buena parte del éxito de ese plan depende mucho de cómo y cuánto intervengan las monarquías árabes del Golfo, es decir, principalmente Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que te acabo de decir que se llevan a matar ahora mismo. Es cierto que Donald Trump ha planteado una paz bastante jugosa, con la reconstrucción de Gaza, que se ha presupuestado unos 70.000 millones de dólares y que básicamente el plan de Trump busca generar unos 185.000 millones de dólares que, por supuesto, se llevarían las empresas estadounidenses como Tesla, como Amazon o como TSMC, entre otras. Claro, la cuestión es que no sabemos si esto va en interés de los gazatíes y, sobre todo, lo que tú decías, ¿no? Un poco el alejamiento del foco de esta zona tampoco asegura que el comportamiento israelí en la zona de Gaza y sobre todo en Cisjordania, que es donde nadie está mirando, sea, vamos a decir, acorde a las antiguas reglas internacionales, porque ya creemos que no existen. Lo que sí sé es que la colonización de Cisjordania con colonias israelíes sigue avanzando, que no se ha detenido, que nadie está hablando de esto, que nadie lo mira, que nadie lo denuncia y que cuando se quieran dar cuenta a alguien, los cisjordanos ya o se habrán tenido que trasladar a Gaza o habrán tenido que abandonar su tierra. Esto es así. Qué guay. Bueno, y otra de las, no sé si grandes potencias, pero sí que la has nombrado antes como una de las odiadas por múltiples países, el tema de Irán. No sé en qué punto de amor-odio está con el resto de los que le rodean allí en la zona. Bueno, a Irán ahora mismo y para este 2026 se le prevé una situación jodida, tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno hemos empezado el año con las protestas iraníes masivas,
bueno, algo que desde Occidente, pues bueno, siempre se ve con simpatía porque no es fácil protestar en un régimen como el de los ayatolás. Sí. Probablemente es el momento más débil de Irán desde 1979 y eso dice mucho de la situación de Irán. Sobre todo porque esas protestas están siendo reprimidas de manera extraordinariamente violenta. Se calcula que más o menos ya está entre los 4.000 y los 5.000 muertos por las represiones internas. Madre mía. Y aunque suene paradójico o contradictorio, probablemente eso sea un símbolo de debilidad del régimen. Es decir, hasta este año el régimen, hombre, había tenido conatos de protestas cada cierto tiempo, pero los había sabido controlar sin demasiada publicidad y sin, no digo violencia, porque el régimen per se es un régimen violento, pero bueno, no había represiones de esta magnitud, ¿no? Quizá la represión tan brutal que están haciendo las autoridades iraníes se debe a que sienten que están perdiendo efectivamente el control del país y eso se complementa con lo que le está pasando externamente. Internamente estas protestas surgen principalmente por la situación, sobre todo de los más jóvenes, económica principalmente. Irán tiene ahora mismo una hiperinflación que prácticamente ha empobrecido a la población casi del todo. Mientras, pues como siempre, mientras ven cómo a sus líderes nunca les falta un plato encima de la mesa. Claro. La derrota o el bombardeo, sí, la derrota, bueno, no sé si derrota, pero bueno, el bombardeo israelí o estadounidense israelí de 2025 y la escasa o nula respuesta de Irán también ha hecho un poco desconfiar a la población, ¿no? Al final el gobierno iraní siempre, bueno, lo llevamos aquí contando también mucho tiempo, ¿no? Hace declaraciones muy altisonantes, siempre amenaza a Estados Unidos, amenaza con que el día que Irán despierte o no sé qué, bueno, pues le han metido 100 bombas y Irán no ha hecho nada, ni se ha podido mover. Entonces, digamos que eso también traslada una imagen, un mensaje de debilidad de cara a su población y quizás esas protestas tienen que ver con eso también. Es decir, bueno, a lo mejor no sois tan fuertes como nos estabais diciendo que erais. Tiene que ver con un desgaste interno del propio sistema. Al final, llevar un sistema represivo de este tipo, pues acaba desgastando. O sea, salvo que seas Putin, que con ese encanto natural tienes convencida a la gente, Claro. lo normal es que la gente se acabe cansando de no tener libertades, de no tener capacidad de movimiento, sobre todo si además, como te digo, acabas de demostrar que tan fuerte no eres. Y eso decía que es complementario con lo que le está pasando en el exterior y veremos cómo Irán, bueno, Irán ha perdido ahora mismo a sus dos milicias más importantes o las tiene noqueadas, que son Hamas y Hezbollah. Sus socios tradicionales ahora mismo no están en disposición de ayudarlo. Rusia está con lo suyo en Ucrania. Siria ahora mismo está en lo suyo, que es intentar estabilizar un país, y China o India no se van a meter en ese avispero, eso lo tenemos todos claro. Y entonces, digamos que Irán ahora mismo está en una posición internacional pues la más aislada de probablemente su historia reciente. Y claro, ese aislamiento pues deja al régimen en una situación interna y externa muy, muy complicada. No me extrañaría que Estados Unidos dirigiera un bombardeo o permitiera a Israel un bombardeo a territorio iraní, aprovechando que ahora están tan débiles. Bueno, de hecho, Trump creo que no mandó un tuit, o bueno, en Truth Social diciendo la ayuda está en camino. Bueno, no sé en qué camino, a lo mejor van a pie, pero vamos. Ahí no amenazó que iba a enviar internet a Irán, o fue ahí, ¿no? Donde amenazó eso que... no. Yo simplemente recuerdo un post que puso eso, que con una foto de los manifestantes diciendo la ayuda está en camino. A lo mejor la ayuda es internet, no lo sé. Sí, que iba a mandar los satélites de... Los Starlinks, ¿no? Sí, en plan, que os pongo TikTok, ¿eh? Que os pongo TikTok, niño, ¿eh? Cuidado. Amenazando a los ayatolás. La cuestión está en que esta situación de Irán, que puede estar incluso de caer, yo no tengo tan claro que vaya a caer el régimen, repito, igual que hablamos de Venezuela, porque al final el que controla o el que mantiene el sistema es el ejército, y además el ejército allí controla no solo, digamos, no es un apoyo de unas élites políticas, controla la economía, la droga, controla todo el ejército iraní. Pero en caso de que se debilite tanto como para que de verdad pensemos que puede caer el régimen iraní, yo no tengo tan claro que eso vaya a traer cosas buenas en la región en el corto plazo. A la población sí, evidentemente. Cualquier población que escapa a la represión, a la dictadura y a la tiranía, siempre es mejor escapar a eso y siempre será bueno. Pero claro, la cuestión está en la de siempre, ¿vale? Y si los ayatolás, el régimen cae, ¿entonces qué? Porque no hay una oposición que hace, digamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela sabemos que hay una oposición fuera del país, más o menos coordinada. En Irán eso no existe.
Entonces, ¿qué? Yo desde luego, tanto si cae Irán como si no, vamos a tener que mirar porque será un foco de inestabilidad a una región que ya de por sí es muy inestable. Bueno, ahora te llegarán comentarios de tú qué sabes, si no vives en Irán, no sé qué. Pues claro que no vivimos en Irán, eres ¿Y tontico. tú qué En fin, sabes si este cuarto está en Irán? Vamos a ver. claro, es un plató que hemos montado. Además, él se va Tengo el moviendo por los Starlink, lo diferentes tengo aquí. países. Me lo mandó Donde Donald. a Miguel le vamos poniendo en los sitios en donde está el foco de conflicto. Él se mueve. Lo que pasa es que siempre el mismo plató, como Bizarrap. Bueno, es que eres el Bizarrap de la política ahora mismo. Viajemos, Sí. viajemos a América Latina. Yo creo que aquí podemos empezar a hacer una especie de bingo, ¿no? De ver cuál es el próximo presidente que va a ser extraído de su país por parte de Donaldo. Y bueno, a ver lo que sale, a ver quién canta línea y bingo. Bueno, en la región de América Latina, evidentemente, tiene mucho que ver con lo que hablábamos el otro día, ¿no? Con el regreso de la doctrina Monroe o el corolario Donroe, de considerar a América el patio trasero, América Latina, el patio trasero estadounidense. Y por supuesto va a tener mucho que ver con lo que Estados Unidos haga en la región. Está claro que Estados Unidos ha abandonado vamos a decir, la diplomacia tradicional, que la ha cambiado Sí, por por lo que presencia sea. militar activa y por acciones militares. Y bueno, simplemente volver a dejarle claro a todos esos países quién manda, ¿no? Lo han disfrazado de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, pero es evidente Sí. que incluso los líderes estadounidenses lo han dicho abiertamente. Es una cuestión de nuestro patio trasero, es una cuestión de seguridad, o que consideran de seguridad nacional, que es una cuestión geopolítica. Es decir, bueno, Hombre, es que es si una vas cuestión de ampliando, que claro, si vas ampliando el foco del tema de la seguridad, pues al final dice, no es que, claro, que este país que está ahí en España, pues también por seguridad de que está cerca de bueno, Rusia, claro. es que ahora que lo has dicho, al final recuerda que esto viene con la idea de que el hemisferio occidental es el hemisferio del que Estados Unidos su seguridad nacional se basa en el hemisferio. Y hay que recordar que quitando Cataluña, creo, y un poco de la Comunidad Valenciana y Baleares, el resto de España está en el hemisferio occidental. Que no se nos presenten aquí un día. Bueno, Necesitamos Ferrol para nuestra seguridad nacional, a lo mejor, ¿no? Puede ser. claro, donde han nacido grandes seres humanos y, Por bueno, favor. pues claro, grandes representantes. Bien. Entonces, haciendo un repaso muy breve por los países de esta región, bueno, Venezuela. Venezuela ya dijimos que dedicaremos un capítulo un poco más calmado, Chochungo. pero bueno, es evidente que todos aquellos que comprensiblemente creían, bueno, no sé si comprensiblemente creían, pero desean el retorno de la democracia de Venezuela, pues está claro. Yo no tengo muy claro que vaya a regresar este 2026. De hecho, la última declaración estadounidense es que están muy contentos con Delcy Rodríguez, que está cediendo a Claro. todo lo que Estados Unidos le pide. Y me atrevería a afirmar que en algún momento de este año Delcy Rodríguez puede estar dándole la mano a Donald Trump en el despacho Oval. Madre Imagínate mía. cómo está el tema. Era fantástico. Lo que sí, y eso lo trataremos en ese capítulo, por eso no me voy a alargar mucho, tendremos que ver qué es lo que ocurre dentro del chavismo, porque yo estoy convencido de que dentro de las élites de las familias chavistas, algunas no estarán muy contentas con este colaboracionismo con Estados Unidos, que Claro. casi un chavista puro diría que es una traición a lo que Chávez inició, ¿no? Bueno, y cualquiera que decir, aunque no lo apoyemos o no estemos de acuerdo, si yo fuera Chávez, si me levantara de la tumba, diría, ¿qué cojones estáis haciendo? Con el Que pájaro. estamos colaborando con el enemigo imperialista. Claro, que una cosa que se ha hablado mucho, esto que has nombrado ahora de las familias chavistas y tal, puede ser que Maduro fuese un poco un muñeco y que las grandes élites venezolanas fueran las que un poco manejen allí el cotarro. Es que hay muchas opciones abiertas. Es mi teoría, es mi teoría. Sí, no, y es una teoría completamente plausible y además Gracias. sí que parece que incluso puede ser la más plausible, pero yo no Soy, descartaría que el propio Maduro estuviera al tanto de estas negociaciones y que dijera, bueno, mira, llévame a la cárcel, pero ya vivo ya. ¿sabes? No vivo con la tensión de que un día me encontraré un punto rojo aquí en la frente y una bala detrás. Claro, estuve Yo qué sé. aprendiendo inglés a paso forzado para ir a Nueva York. Para decir Claro, porque Happy New Year. al final volvemos a lo de siempre. Es muy extraño que esté acusado y haya sido extraído y esté presentándose ante un tribunal estadounidense Nicolás Maduro y su mujer, pero no Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, no Diosdado Cabello, que es probablemente el elemento represor más destacable de
digamos, era el otro que podía haber sustituido a Chávez. O sea, que no estamos hablando de un cualquiera. No está, ¿sabes lo que te digo? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que es evidente que ha habido algún tipo de negociación de conversación. De hecho, ya creo que se han reconocido conversaciones previas con gente de la CIA. Lo que no sé es de hasta qué punto ha participado Maduro como, digamos, la carnaza que han enviado los otros o él mismo ha participado de esas conversaciones en plan de, bueno, llévame a mí y ya está. Llévame a mí, que yo ya no tengo nada que hacer aquí. Sí, la verdad que sí. Estar ahí en tensión es mejor. Te llevan allá a una cárcel buena. Bueno, tampoco te meten... No te están metiendo en El Salvador, en una de esas cárceles de las maras. O sea que, bueno, también puedes aguantar. Bien. No, y probablemente si ha sido así, pues habrá negociado en qué condiciones va a estar y en qué cárcel. O sea, que decir, eso es. A mí no me metáis con, ¿sabes? Por cierto, claro, a mí no me metas con la chusma. Por cierto, Donaldo y Bukele se llevan bien, ¿no? Tienen ahí una relación... Bueno, Bukele admira a Donaldo y Donaldo no sé si sabe quién es Bukele, pero sí, o sea, que pasa mucho. Se llevan bien y de hecho, claro, es un poco de su cuerda, pero es un poco esta relación entre pues eso, alguien muy importante y alguien que le admira mucho y hace todo lo que pueda por él. Tienen, es decir, muchos de estos que ha expulsado el ICE han acabado en cárceles salvadoreñas. Supongo que sabrá quién es y si no se lo recordarán al abuelo en algún momento, pero vamos, no veo yo a Donaldo muy preocupado por Bukele. Es como bueno, todos estos, ¿no? Que creen que son los mejores amigos de Trump, como probablemente Milei o nuestro San Diego o Bescal también, a lo mejor, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, bueno. ¿Qué más tenemos por América Latina? Cuba probablemente es el siguiente objetivo, ese efecto dominó, ¿no? Tras caer Maduro, pues parece lógico que se vaya por el régimen castrista, pero hay que pensar que en Cuba Raúl Castro este año cumple 94 tacos. Madre mía, chico. Y no está apareciendo mucho en público, de lo cual se deduce que lo mismo ya está muerto y lo que hay es un muñeco. Yeah. Pero aunque pueda parecer una tontería, él hace tiempo ya que no está en primera línea, está Canel, pero sigue siendo la imagen del castrismo. Es el último Castro, por decirlo de algún modo. Sí. Sí. Y esta es mi apuesta a la necroporra de 2026, es Raúl Castro. Puede entrar el régimen cubano, puede entrar en colapso o puede entrar en una lucha de poder interna. Porque, repito, mientras Raúl esté ahí, bueno, pues sigue siendo el Castro y punto. Pero veremos si la palma. Y luego, bueno, pues que también Cuba está en una situación complicada. Recibía el petróleo venezolano, que ya no le va a llegar. Claro, recibía el petróleo mexicano y vamos a ver cuánto tarda Estados Unidos en obligar a México a dejar de enviar o a reducir las partidas de petróleo. Es decir, se encuentra en una situación compleja que puede aprovechar Estados Unidos para hacer, yo qué sé, una extracción o una intracción. No lo sé lo que hará, pero algo hará. Guay. Luego tenemos a Colombia con Gustavo Petro, que ya sabemos que no se lleva nada bien con Donald Trump, pero bueno, no, muchos auguran una intervención en Colombia. Yo no veo ninguna intervención en Colombia, entre otras cosas porque Petro se va en agosto. Su mandato acaba, hay elecciones, me parece que son en abril, a las nuevas presidenciales, y vamos, como está pasando en todo el continente, es muy lógico que gane el candidato de la derecha y que por tanto en Colombia desde agosto haya alguien más afín al trumpismo y al Partido Republicano, con lo cual tampoco creo que sea necesario. Hombre, no descarto yo que un día pues hagan un bombardeo contra algún cártel o algo. Claro, por lucirse nada más. Sí. Pero bueno, quizá tampoco porque no necesitan llevarse ese disgusto, ¿no?, con la población colombiana. Cuando esté ya el de derechas, pues ya haremos lo que nos haga los huevos. La drogaína. Y en el caso de México igual, ya son varias veces las que se dice desde la administración Trump que no descartan entrar en territorio mexicano a llevar a cabo acciones unilaterales contra los cárteles, pero al final también tiene, o sea, quiero decir, si queda alguien con dos dedos de frente en el gobierno estadounidense, entenderán que llevarse con México tampoco es buena idea, porque la inmigración llega a través de México y el muro tampoco es tan efectivo. El ICE sí, matando gente, a veces inocente, pero por lo demás no. Entonces, bueno, creo que más o menos habrá sus tiras y aflojas, pero que tampoco va a pasar gran cosa. Se está volviendo un poco que viene el coco, ¿no? Que viene Trump, que viene el coco y los presidentes están con miedo. En general sí, pero bueno, sí, pero tiene mucho que ver con que toda la región está virando hacia la derecha. Ya tenemos a Milei en Argentina, tenemos a Bukele en El Salvador, en Bolivia, en Ecuador, ha ganado Kast en Chile, en Honduras también va a haber cambio de gobierno hacia la derecha, en Perú va a haber elecciones y casi seguro va a ganar la derecha, en Colombia casi seguro va a ganar la derecha. Quiero decir,
el continente se va a poner muy a favor. El único quizá que va a resistir, entre comillas, el único gobierno de izquierda va a ser Lula en Brasil, que tiene elecciones este año, que en principio cuando inició el mandato dijo que era su último mandato, que no aspiraba a tener un cuarto mandato, pero es que las encuestas de popularidad de Lula son muy potentes, así que casi seguro yo diría que se va a volver a presentar, que va a volver a ganar, a pesar de que seguramente habrá malas artes. También hay que pensar que en la derecha no hay un candidato de momento. Puede generar problemas a Lula si consiguen un candidato moderado de consenso en la derecha para sustituir a Bolsonaro, que muy moderado no era. Ya. Pero bueno, todavía tienen que hacer ese trabajo. Yo a Lula le veo fuerte y quizá pueda ser lo único, así digamos, así que veremos a lo mejor un Estados Unidos o un Trump muy, muy agresivo contra Brasil, ¿no? Especialmente cuando ya todo el resto de gobiernos, o prácticamente el resto de gobiernos hispanoamericanos se conviertan a la derecha, por decirlo algo. ¿Crees que muchas de estas cosas y muchos de estos conflictos internacionales se van a decidir este año en Estados Unidos en el Mundial, que se celebra allí, en el Mundial de Fútbol? Ahí va a haber sandungueo, ¿eh? Yo creo que, bueno, no sé, yo sobre todo lo que tengo ganas de ver es qué premio le da Infantino esta vez, porque ya le doy el premio FIFA de la Paz, que no sé muy bien por qué, ni a qué viene, porque no sé, pero bueno, estoy viendo, yo creo que le van a dar la Copa del Mundo a él y que todos los partidos en realidad van a ser amistosos, en general, solo en homenaje, ¿no? Como los 40 días de juegos de Roma, ¿sabes? En el circo, pues esto es igual, ¿no? Estos son partidos que organizamos para que os entretengáis, pero vamos, que la Copa del Mundo es de Trump, claramente. Claro. Un solteros contra casados, amigos de LeBron James contra amigos de no sé qué, me van a ir ahí, bueno, en fin. Que aprovecharemos para hacer nuestra segunda parte de deporte y política, aprovechando eso, ¿no? Porque bueno, se nos viene muy a huevo, la verdad. Guay. Y bueno, cambiamos, si te parece, de latitudes. Vamos otra vez hacia la zona asiática. Que está China. Siempre que hablamos de China es un poco como el gigante dormido que está ahí esperando y haciendo cosas y tal. No sé si en algún momento China se verá un poco más involucrada en el ámbito internacional o no sé, estará un poco más bélica, podríamos decir, con respecto a sus posiciones. No, China está en su plan, y su plan es que el conflicto llegará, pero no todavía. Ellos saben que, sobre todo en el ámbito militar, están lejos de Estados Unidos y están intentando superar a Estados Unidos en otros ámbitos, especialmente en todo lo que tenga que ver con lo económico y lo tecnológico principalmente. Sí. Y ahí es donde China sigue su camino y sobre todo aprovecha, perdona que utilice esta expresión, aprovecha que en la Casa Blanca hay un puto loco para aparecer como un país fiable, estable y normal. Claro. Que quién le iba a decir esto a Europa, por ejemplo, a Occidente, sobre China hace 20 años. Nadie. Pero bueno, todo ayuda y además en eso yo creo que Xi Jinping, por ejemplo, se ha demostrado como un tipo muy inteligente en este sentido. Él ya ha dicho a Estados Unidos que quiere negociar con él, pero que si quiere a la guerra comercial, que vamos a la guerra comercial, que no hay problema. Y de hecho Donald Trump, que vino, bueno, pues ya ha firmado un acuerdo con ellos, bueno, por lo que sea. Y como te digo, muchos países, y probablemente Europa no tardará tampoco, están virando hacia China, pero porque ahora mismo consideran que China es más fiable que Estados Unidos. Claro. La sensación es que China es un país que tiene un interés económico, pero que no tiene ningún interés en invadirles, que no tiene ningún interés en... Aparte no están firmando alianzas militares, están firmando alianzas comerciales. Y ahí China, que es la fábrica del mundo, cada vez menos, pero la fábrica del mundo, pues oye, pues a lo mejor resulta más estable. El tema de la estabilidad, pues es lo que te iba a decir, el tema de la estabilidad llama mucho más la atención que estar pendiente de que hoy hago un pacto contigo y mañana te lanzo unos helicópteros con misiles, claro. Claro, entonces, y eso, por eso digo, no esperemos de China en este 2026, bueno, salvo en un asunto, no esperemos grandes gestos ni grandes noticias. Tienen sus problemas internos por la inflación, porque tienen un paro juvenil muy alto ahora mismo, porque algunas empresas estatales solo se mantienen precisamente por la inversión estatal, no porque sean negocios que estén funcionando, pero están batiendo récords en exportaciones, es decir, que tampoco es que estén en las últimas. Están en una situación delicada en lo interno, es decir, pero bueno, es China y es una dictadura, o sea que tampoco la controlarán
como solo ellos saben hacerlo. Por otro lado, hay que decir que, por ejemplo, este año 2026 China va a superar ya la generación de energía renovable respecto a la fósil, lo cual también dice mucho de cara al futuro, sobre todo porque gracias a esos récords en generación de energía renovable va a poder expandir enormemente sus centros de inteligencia artificial, de gestión de datos y demás, que sabemos que requieren enormes cantidades de energía, y mientras parece que Estados Unidos quiere volver al petróleo y al gas, China ha dicho que va a ir por las renovables y que le va a ir bien así. Así que incluso en ese sentido puede ser atractivo para países o para grupos de países como Europa, ¿no? Que siguen apostando por el desarrollo sostenible, por las energías limpias, por luchar contra el cambio climático. Quizá ven más sensato aliarse con un país que está apostando por una energía verde, no por intereses, o sea, que decir, no lo hace por altruismo, ¿eh? O sea, no creo que sean tan inocentes ni no deberíamos serlo. Sí. Pero, oye, al final es lo que están utilizando y se acerca mucho más, por ejemplo, a objetivos europeos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, este año en vehículos eléctricos BYD ya va a superar a Tesla en exportaciones, por ejemplo. No. Lo cual no era sencillo o no parecía sencillo y posible, pero ahí los tienes. Así que veremos, ya te digo, no, salvo en un asunto, que es el que vamos a tratar ahora, no veo nada reseñable. Hay que decir que a finales de este año se acaba el mandato de Xi, el tercer mandato, que recuerdo era una excepcionalidad en China. Sí. No sabemos si va a retirarse o se le va a permitir un cuarto mandato, lo cual ya está en el Olimpo de los líderes chinos, pero desde luego a China de momento parece irle bien con Xi Jinping. Probablemente no es el líder que necesitaría China en una confrontación con Estados Unidos, pero ese es el líder que necesita ahora mismo para seguir su camino, mantener la línea y no desviarse. De hecho, Donald Trump habla muy bien de Xi Jinping, aunque odia a China y odia todo lo chino, pero habla muy bien de él. Lo cual, pues, visto lo visto, no es fácil que hable bien de ti. Tampoco significa nada que hable bien de ti, pero bueno. Ha dicho en una de sus últimas ruedas de prensa que España es un lugar muy bonito, ¿eh? Porque le han hecho una pregunta a un periodista español del ABC y ha dicho, ¿de dónde es usted? España, un lugar muy bonito. Un lugar muy bonito. Sí, no se acuerda que éramos los que no queremos poner dinero en la OTAN y eso. Bueno, déjalos. No sé, según nos pille el día. Hoy estaba enfadado con Macron. Vale. Entonces hay que dejarle. Claro, no hables, no hay que llamar la atención. A mí me pasa con los digo niños. que solo hay un lugar. Dime. Perdón, que a mí me pasa con los niños. Cuando están entretenidos intento no hablar para que no se despisten. Es eso. Te decía que solo, digamos, va a asomar un poco la patita, tampoco mucho, pero va a asomar la patita en el tema de Taiwán. Y esto hay que decir que es culpa de Estados Unidos. Estados Unidos, con este tipo de acciones como la de Venezuela o lo que quiere hacer en Groenlandia, ya dijimos, abre la puerta a que otros países poderosos hagan lo mismo. Oye, si tú haces esto, pues me lo puedo hacer yo en mi zona de influencia. El tuyo es ese hemisferio, me parece muy bien, pero Taiwán es mío. Y bueno, ya vemos que en el último año, en 2025, ya se produjeron cada vez más entrenamientos o digamos maniobras militares de entrenamiento, algunas con fuego real en el mar de China, entre China y Taiwán. Y es muy probable que este año 2027 yo no espero un ataque chino a Taiwán, no, como te digo, y menos con Xi previendo un cambio posible a lo mejor de líder, pero sí veo que esas maniobras van a aumentar, que van a aumentar en intensidad, que se van a dar cada vez más a menudo y que probablemente China vaya tomando, este 2026 vaya tomando posiciones, quién sabe si para 2027. Entonces sí, viendo según esté la situación internacional, también supongo que esperarán a ver qué pasa con las elecciones de medio mandato de Estados Unidos para ver qué opciones, digamos, de movimiento tiene Trump. Quizá esto lo veo más para 2027, a lo mejor ya algo más cerca de una confrontación. No lo veo en 2026, pudiera ocurrir, pero no así a priori, como te digo, no lo veo. Pero sí que vamos a ver un aumento de, bueno, vamos a decir, del cerco que China va a desarrollar alrededor de Taiwán. Y luego, bueno, pues hay, aparte de China, en Asia hay otras cosas a las que tendremos que prestar atención. Por ejemplo, al triángulo Pakistán, Afganistán, India. Sí. Pakistán tiene problemas con Afganistán por un lado y con India por el otro, con los talibanes por un lado y en la zona de Cachemira, como tradicionalmente ha tenido con India. Y eso puede hacer, por ejemplo, que India y Afganistán se conviertan en aliados inesperados en contra de los pakistaníes
que, bueno, pues se van a encontrar en una situación complicada. Es verdad que Pakistán es una potencia nuclear, igual que la India, y eso, bueno, pues supongo que limitará los conflictos o los posibles conflictos, pero Sí, bueno, que pues la lo que situación es sea. tensa y que habrá que echarle un ojo. Y por supuesto veremos a India, que igual en el caso de Turquía, quizá el otro gran país que en este 2026 va a desplegar más capacidad de relación internacional va a ser India, que ya este mes se espera que cierre un acuerdo con la Unión Europea comercial, que probablemente cierre un acuerdo también con Canadá, que está negociando con otros 42 países tratados comerciales. O sea, que quiero decir que es el Modi, es el Erdogan asiático que está convirtiendo a India en un actor clave por su capacidad para relacionarse con países de muy distinto origen, de muy distinta tradición política y de muy distinta sensibilidad, que le puede dar un papel importante a la hora de resolución de conflictos o incluso de evitarlos para sí mismo, que eso puede ser importante también, claro. Bueno, Y por último, de Asia, decirte que habrá que echar un ojo a Myanmar, que a lo mejor le dedicamos nosotros un programa porque nadie habla de Myanmar, joder. donde básicamente, aparte de que hay un problema porque hay unas elecciones dirigidas por una junta militar que nadie considera legales y demás, estamos hablando de una violencia persistente y que puede endurecerse y recrudecerse todavía más. Estamos hablando de más de 3,5 millones de personas desplazadas de la zona, o sea que es un escenario jorobado. Y es verdad que no sé, por ejemplo, aquí en España no se habla mucho, bueno, por no decir nada, de Myanmar, ya No, como la nuestra verdad es que no. especialidad es hablar de las cosas que nadie habla, pues Efectivamente. quizá un día nos marcamos un programa de Myanmar. Mira, pues sí, estaría guay. Bueno, pues un poco para ir cerrando, nos queda la zona de África. No sé si hay muchas cosas destacables. Es otra de esas zonas que no se habla mucho, a no ser que sea Marruecos, quizá, o zonas cercanas a nuestro país, pero que en principio también están pasando cosas por ahí. Hoy van a pasar. Sí, ¿no? Y ya es un polvorín y este 2026 parece que todo va a ir a peor. Por varias razones. Primero ya sabemos, la propia naturaleza del continente, y hay que decirlo por responsabilidad occidental, cuando decidió que lo colonizó en prácticamente entero, y que cuando salió de allí, pues dejó fronteras completamente artificiales que reunían en los mismos territorios a gente que se odiaba entre sí, países Sí. enormes con muchas culturas dentro, repito, muchas de las cuales entre sí se odiaban y que vienen generando desde entonces continuas guerras civiles que en muchos casos se inician por revoluciones de rebeldes o por golpes de estado militares que bueno, que convierten a la región, a la mayor parte de la región, sobre todo a la región del Sahel y a la región del Cuerno y del Golfo de Guinea, en zonas muy inestables. A eso hay que añadir que en los últimos años, y sobre todo en el último año, se ha intensificado mucho la actividad del yihadismo. Para que te hagas una idea, Al-Qaeda, todas las acciones que ha llevado a cabo Al-Qaeda y sus filiales en este año, el 80% han sido en África. Es decir, evidentemente se han visto como muy frenados en Oriente Próximo, especialmente por las... porque allí se llevan mal todos, pero nadie quiere a Al-Qaeda. Pero Claro. África es un territorio, ya te digo, que está en Se conflicto mueven más constante. libres, sí. Claro, en conflicto constante y bueno, pues allí, digamos, es un territorio lo suficientemente caótico como para poder ellos poder actuar de manera, bueno, pues eso, más libre o más descontrolada. Pero es como Al-Qaeda es al final como una banda terrorista, ¿no? Que Perdón, tiene muy... sí, perdón, te he dicho Al-Qaeda es Daesh, pero bueno, Ah, vale. Al-Qaeda, Pues Daesh, sí, o sea, vale. el yihadismo islámico, vamos. Sí, que te quiero decir que tiene como muy claro su papel en esta vida, ¿no? Es decir, nosotros no nos quieren un país, nos movemos a otro a hacer nuestros ataques terroristas, pero nosotros hemos sido terroristas toda la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dedicamos Terrorista como ahora? profesión, ¿no? Claro, claro, es decir, no sé hacer otra cosa, ¿no? No He sé hecho el hacer otra FP en cosa. terrorismo. Claro, que he hecho un grado superior y hice las prácticas aquí en el Daesh y a ver, ¿ahora qué hago? Claro. Bueno, es que, quiero decir, más allá de Oriente Próximo, quizá la siguiente zona en la que el Islam es relevante es África. Claro. Entonces, claro, ellos encuentran ahí ellos siguen pensando en que van a poder crear el califato único de todo el Islam. No lo van a Claro. conseguir, pero bueno, ellos siguen viviendo de eso, sí. Casi me atrevería a decir más que Daesh se va pareciendo más a una empresa que necesita sobrevivir que a otra cosa. Entonces digo, como te decía, África es ahora mismo un polvorín del que nadie habla, del que no se habla,
Y bueno, pues también quizá a propósito de enmienda de este año, pues en algún momento centrarnos un poquito en África, contar un poco lo que hay, porque de verdad que hay muchos frentes abiertos. Podemos hablar de la guerra civil de Sudán, que ya lleva muchos años, desde 2023, que UNICEF ha publicado hace poco que hasta 30 millones de personas necesitan ayuda urgente humanitaria, porque estamos hablando de una cantidad de gente increíble, donde vemos, pues eso, rebeldes, yihadistas, las fuerzas, digamos, gubernamentales pegándose, sin tener muy claro qué territorio controla cada cual. Bueno, si te acuerdas cuando contábamos la guerra de Siria, cuando hablábamos de la guerra de Siria, cuando nadie hablaba de la guerra de Siria, que eso era un mosaico jodido de entender, pues es que África es peor. O sea, es que no te haces una idea. Es que, por ejemplo, en países que ahora mismo tienen conflictos, como puede ser Etiopía o Somalia, estamos hablando de que dentro del mismo país puede haber 100 etnias distintas. O sea, es un jardín acojonante del que ahora, claro, Europa, solo Francia mantenía cierta presencia y ya la ha perdido este año 2025. Es decir, es que ya Occidente no quiere ni está, no sé si quiere tener que ver, pero desde luego estar no está. Y eso sí, para venderles armas supongo que sí que estaremos, pero no está presente y claro, el futuro de África para este 2026 se ve jodido. Etiopía, Somalia y la independencia de Somalilandia, toda la zona del Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso, que sufren el terrorismo, Nigeria con Boko Haram, bueno, digo, fuerzas yihadistas, fuerzas rebeldes contra gobiernos o juntas militares, golpes de Estado. Es un Jari Ruanda, por supuesto. Es un Jari jodido, es un mosaico jodido que además si no lo sigues muy a menudo es fácil perderte. Sí. De hecho, yo solo sigo algunos conflictos concretos y cuando he leído sobre otros, pues me he tenido que concentrar mucho porque la cantidad me refiero, no es una guerra típica o una guerra al uso donde hay dos bandos y ya está, unos rebeldes y unos militares, por ejemplo. Es Juego de Tronos, muchos personajes. Claro, es como todas las familias de Poniente luchando unas con otras al mismo tiempo y aprovechando que mi filial está luchando contra otros en el país de al lado. Es un jari distinto. De hecho, claro, toda la zona que nos llega a nosotros, que nos pega a nosotros, Marruecos, Argelia, que aún teniendo lo que tienen, claro, al lado de esto son países estabilísimos y casi occidentales en comparación a lo que se vive del Sahel para abajo, que es una verdadera locura. Bueno, pues en principio hasta aquí ha llegado el repaso de 2026 de lo que va a suceder, de lo que puede suceder. Nunca estemos tranquilos, amigos, no cojáis esto como un checklist de cosas que van a pasar, porque ya habéis visto que en cualquier momento puede saltar la liebre y cualquier helicóptero se planta en vuestra casa y os extrae y os lleva a otro país. O sea, es un negocio nuevo que se va a montar. Es decir, llega un helicóptero, te coge y te pone en otra casa. Es como hacer un Erasmus obligado. Al final te tienes que ir donde te digan, ¿no? Claro, un poco así. Están destinados allí, es lo que hay. Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, queda hecho lo dicho, nuestro repaso. Uy, espera, perdona, última hora. Sí. Me siento ahora Gabilondo. Que me ha llegado una notificación que dice que Trump... bueno, espera, mándalo y ahora te lo cuento, que va a estar gracioso. Vamos a escuchar los métodos de contacto. Puede ser que todo lo que hayamos hablado en este episodio pues se vaya al traste por la noticia que le acaba de llegar a Miguel no te creas. Al teléfono. No te creas. Vamos a escuchar los métodos de contacto. Siguen siendo los mismos que de siempre. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, vamos allá, conectamos en directo. Última noticia, Agencia F, Europa Press, titulares. Pues parece ser que Donald Trump ha declarado en Davos que ha estado hablando después de meterse con el ministro de Exteriores danés, que ha dicho que no están en condiciones, que no se dan las condiciones para negociar con Washington, y él ha dicho que venga y me lo diga a la cara.
Bueno, pues así son las cosas. Pero parece ser que dice que han llegado a un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, que es un acuerdo realmente fantástico y que tienen todo lo que querían. Entiendo que será tema de desplegar soldados y de tema de los minerales y las tierras raras. Entiendo que es lo que le interesa, porque si no... Pero vamos, que para eso tampoco hacía falta amenazar con invadirlo. Si eso ya le dijo Dinamarca que podía hacer lo que le diera gana. Claro, Pero bueno, adelante con las tropas. Parece que la amenaza sobre Groenlandia desaparece, aunque tendremos que, supongo que dedicar un programa a ver a qué coño de acuerdo han llegado. La semana que viene a ver qué querrá invadir este hombre, también te digo. A ver qué quiere llevarse, no sé. Quiere Cuidado ampliar el el número de Cuidado el ferrol. El número de estado. Dice, es que las Rías Baixas me ponen malo, me ponen loco. Hay un poquito de... Un buen Ribeiro, coño. Ribeiro. Bueno, yo te iba a hablar de un programa de televisión que he visto el otro día, que es un remake de un programa que ya se hizo en su momento y que ha vuelto a sacar Telecinco, que me he puesto a ver Telecinco, Que se va quedando sin ideas, entiendo. Sí, entonces ya saca programas que ya estrenó Antena 3 hace años. No sé si lo has visto, se llama Casados a Primera Vista. He visto el anuncio, o me ha parecido ver el anuncio, pero en Telecinco no, porque yo no lo veo. Habrá sido en Mega, ¿no? Es que es de lo mismo, o en F Ficción, que estará. Algo así, sí. Lo he visto, lo que... Divinity, sí, pero vamos, no me... O Divinity. Sí, porque yo veo mucho Divinity, hombre, ya lo sabes tú. Yo veo mucho Los Gemelos. Es que Divinity... O sea, yo veo Mega por Forjada a Fuego, veo Divinity por Los Gemelos y por Tu Casa a Juicio. Básicamente son mis referentes en televisión ahora mismo. Ojo, Mega también, todo el tema de control de aduanas y los policías que van por la calle con las gafas puestas, gafas que graban, que eso me gusta a mí mucho. Gafas que graban porque se ve mal, se oye mal, claro. Y es un programa que es que estás todo el rato mareado. Digo, madre mía, que tú dices, pero si hay gafas buenas en el mercado ya. Claro, las Meta de estas de Ray-Ban graban muy bien, 4K. Pues no, esto deben llevar esto y una cámara aquí pegada a la gafa. Es como, claro, así luego pasa el chupacabras y no hay una foto que no sea borrosa, ¿sabes? Si es que cogéis lo peor. Claro. Y que el Jiménez ha estado viviendo toda la vida de fotos borrosas, teniendo teléfonos que graban a 8K de fotos borrosas y de colaboradores borrosos también, vamos a decirlo. Algunos demasiado borrosos, sí. ¿Qué te iba a decir? Pues eso es un programa en el que la gente llega allí y te casan con uno porque un algoritmo ha dicho que sois compatibles. Directamente, casamiento, boda y a funcionar. Se conocen en el altar el día de la boda. El futuro. Que también te quitas de rollos de organización y tal y cosas de estas. Y muchas darle vueltas a la cabeza de, bueno, ya está, mira, te ha tocado esta, pues ya está. Si lo dice una inteligencia, si lo dice ChatGPT, pues algo sé. Hombre, es que yo no sé tú, pero yo ahora mismo ChatGPT para mí... vamos. Confianza total. Sí. De hecho, ahora mismo creo que ChatGPT sería mejor presidente de los Estados Unidos que el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Estaría guapísimo. Yo conozco a gente que basa su vida eso, en lo que le dice ChatGPT. Pregunta hoy, ¿qué tengo que hacer hoy? Pues para adelante, voy con eso. Bueno, pero oye, es que te ahorras mucho tiempo en tomar decisiones, en pensar, en sopesar pros y contras, pues ya está, se lo comentas, ¿qué hago? Tírate por el balcón, pues para adelante. Hazme la lista en la compra. No sabes, te pone cosas, tú lo compras y para adelante. Digo, claro. Cómpramelo tú, venga, ya está. Claro, te conectas con Mercadona ya que se entiendan ellos. Madre mía, ¿crees que...? Pero eso no es... Pero eso existió ya. Porque... Sí. Se hizo en 2015, creo, 2018, por ahí, sí. Claro, yo es que conozco un programa que no sé si seguirá en Netflix, yo lo vi en Netflix, no sé muy bien por qué, no me preguntes por qué. Bueno, hay cosas me enganché a un programa del algo parecido que se llamaba, es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Vi la versión argentina, pero sé que hay versión en varios países. Hombre, maravilla, entonces. Que presentaban el Darío Barassi y Wanda Nara. Y consistía en que metían a 8 tíos y a 8 tías en una casa y tenían como minicitas, pero a ciegas, o sea, había una pared en medio. Se oía la voz, pero no se veían. Y de repente se elegían o no y ya está. Y ahí estaba todo el tema. Bueno, y a mí... Se llama Love is Blind. Love is Blind Argentina. Love is Blind. Y no sé por qué me enganché cual telenovela turca, que la ves un rato y dices, no sé por qué estoy aquí tan enganchado, porque esto no tiene ni puto sentido. Pero no sabes por qué no puedes dejar de mirar y durante un mes estuve llamando no, pero que me daban solo de llamar a la gente boluda. Claro, pero también te quiero decir una cosa, son ese tipo de programas que están muy bien grabados y no tienen el rollo Telecinco que al final te comentan y luego hacen un debate y luego...
Es que te voy a decir, no solo te voy a dar la razón, sino que diré, o sea, no entiendo por qué en España somos tan puto pesados. Que sí, O sea, que quiero sí. decir, tú ves el Masterchef de Estados Unidos, de Inglaterra, Buah. de Italia, tío, Ah, duran una hora, vamos rapidito, 3/4 de hora sí, y sí. tirando. Aquí dura 17 horas. Sí, Y sí. dices tú, ¿pero por qué es necesario? Aquí Programa un programa de familiar. esos de Telecinco te dura 4 horas. Allí los capítulos, venga, 30, Claro, 35 minutitos, venga, claro, vamos claro. rápido. Todos los programas aquellos de hablando de amoríos y tal, no sé si te acuerdas, Un príncipe para Corina, Granjero busca esposa, todos aquellos programas Un, eran. un príncipe para Corina me pareció muy profético, ¿eh? Estaban buscando ahí algo, sí, sí. Bueno, pues en fin, Hombre, es un Granjero poco. busca esposa, muy bueno también. Yo es que me acuerdo mucho de Jesús Puente y Señoras al Jardín. Madre La mía. media naranja. Es que a mí eso me gusta mucho. Tu media naranja era fantástico. Sorpresa, sorpresa, tu media naranja. Esos Claro, eran los grandes programas que se hacían. Bueno, claro, si es que somos, al final, si es que lo antiguo era mejor. con estos recuerdos, y me gustaría poner la música de fondo de Farmacia de Guardia, pero no la tengo ahora disponible. Buenísimo. Y los ladrones van a la oficina. ¿Qué te iba a decir? ¿Has escuchado La Oreja de Van Gogh? Puh, niño, le he visto el vídeo que han sacado de lo que están haciendo de ensayos y Del cosas de ensayo. esas. El Sí, ensayo, donde Amaya es una urraca, ¿quieres decir? No tengas miedo a decirlo. Yo soy muy de Amaya porque La Oreja de sí. Van Gogh para mí es Amaya, pero canta como una urraca. O Tiene sea, un es mo- así, o sea, no pasa Claro, nada. o sea, tiene su momento. Y, chico, igual ya no era el momento. No sé. Hombre, Habrá o que eso ver. que le baje, o que le bajen 2 tonos la canción. Quiero decir que tampoco Claro, pasa nada. claro. Dice, no, es que ya nos hemos aprendido los acordes así y no sabemos hacerlo. Claro, es Tal. como, es que no, es que además se ha ido el único que sabía de música, del grupo se ha ido Claro, también. claro, No, claro. En fin. es lo que hay. Bueno, pues haremos seguimiento también de Amaya, los conciertos que van a hacer este año, porque entre Amaya y las de Nueva Línea, ¿has visto las muchachas esas que cantan? Hombre, Quiero que me ¿cómo? des un besito Un nada besito más. nada. Bueno, es un fenómeno. Un De fenómeno. Tenerife al Tiene una mundo. la de que se va de copas, ¿no? Algo así también. Sí, 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 estoy sí. Bueno. a topísimo con Nueva Línea. Bueno, pues nada, creo que no hay mejor cierre para el episodio de hoy que hablar de los nuevos fenómenos musicales emergentes en España que se van a hinchar a hacer bolos durante todo el verano en pueblos y ciudades, o sea que bueno, pues nos alegramos por ellas, ellos. Y a ver cuando nosotros lanzamos nuestra nueva línea musical y nos adentramos también en ese mundillo, ¿eh? Hay que verlo. Tuvimos nuestro momento, ¿eh? Podemos hacer canciones sobre política y las cantamos. Hay muchos de estos, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que no le pide yo a ChatGPT ahora cosas. Amigos, gracias por haber aguantado hasta aquí. Ya sabéis, los que habéis aguantado hasta aquí, sois para nosotros ahora mismo héroes griegos. Quiero que me des un beso. Nos gustaría que nos lo dejaseis puesto en los comentarios. Podéis comentar lo que queráis, por supuesto. Y nos vemos en el próximo episodio. Ojo a la regularidad, no vaya a ser que ahora nos volvamos muy locos. ¡Hala! Hasta luego. Besete.